Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a La Taberna del Balrog, bienvenidos a mi canal. Ya desde, bueno, típica cuñadez, desde el año pasado que no hacía un Te lo presento, pero sí que es verdad que de antes, ya no desde el año pasado, sino de antes de Navidades, Viento y Verdad me ha tenido absorbido y se ha llevado todo, todo el contenido del canal y tenía muchísimas ganas. Tengo conmigo a Ciro, o a Soto, como estáis leyendo, como salen los libros, en sus libros. Y tenía muchas ganas de hablar contigo. Hace ya tiempo que os pusisteis en contacto conmigo para el tema del Te lo presento. Y, joder, de verdad que ya tenía muchas ganas. ¿Qué tal estás, Ciro? Pues lo primero de todo, igualmente, yo también tenía muchas ganas de hablar contigo. He visto un montón de vídeos tuyos y ya se los recomendaba a la editorial. Le decía, por favor, ponedme en contacto con este tipo de gente porque soy el corazón de BookTube, la gente como tú. Pues nada, encantado de saludar a nuestro oyente y encantado de estar aquí. Muy bien, ¿tú cómo estás? Yo ya te digo que Genial. yo como en casa, ¿sabes? Te veo bien, te veo bien. Sí, está guay. Como decía, bueno, vamos a hacer como viene siendo habitual en el canal. Primero hablaremos un poquito de ti. Hablaremos un poco. Se ha visto el esquema que teníamos. Luego hablaremos de él. Un esquemita que me has mandado. Ujú. Lo que pasa es que, como estoy preparando la ventana, se ha visto un poquito. Pero bueno, antes de comenzar, eso sí, saludar a los Patreon, a los Heraldos, como es propio en este canal. Empezamos por 2000, Felimiki Fernández Orozco, John Dalar, Marios Corner, bueno, John Dalinar, Marios Corner, Tetera un poco muerta, pero con un espíritu muy vivo, Tere. Y Fátima García, guapísima. Nada, como sabéis, tenemos un Patreon donde podéis participar y tenéis contenido exclusivo y todo esto, no más spam. Hoy está Yaiti, Gabilid, Sira, Laura. Bueno, Sira, que he estado haciendo con ella el club de lectura de Viento y Verdad, pues ahora no. Es el primer lunes, Sira, ¿qué tal estás? Que no estás al otro lado de la cámara. Bueno, tengo aquí, me mandasteis los dos primeros libros de la trilogía. Pinta Ujú. muy guay, pinta muy guay. Me llamó la atención, luego hablaremos de ello, me llamó muchísimo la atención el cambio del uno al 2, o sea, de grosor. Y De... el 3 viene cargadito Y también, el, ¿eh? y el 3 viene cargado. Me gusta eso, me gusta. Pasa un poco Eso pasa ¿Con cuáles? Ah, con lo de Ciudad de Jade, que el primero es así, luego el segundo así y ya el tercero es una barbaridad. Bueno, lo primero de todo, preséntate, Ciro, cuéntame. Pues nada, yo soy Ciro, tengo 24 años, soy de Granada y soy el escritor del proyecto de Crónicas del Hijo Pródigo, que es el gran nombre del proyecto. Esta primera trilogía es La llave de Merión y estos dos primeros libros, Lenguaje de la guerra y Metafísica de la victoria. Y el Exactamente. tercero que lo mencionaba, que viene en camino, yo creo que para noviembre, diciembre lo tendremos, Los días del diablo. También lo estamos preparando. He estudiado filosofía, que es muy importante para mí, sobre todo para hoy hablar de los libros, porque tiene mucho que ver esta fantasía con la filosofía. Eso es, además lo pone en tu bio, lo pone que eres filósofo y está Ujú. muy, muy, muy guay, que además luego hablaremos un poco de tu estilo pero está muy, muy bien que tenga la importancia, tenga el peso que tiene filosofía en libros de fantasía, pues le da mucho, o sea, le da muchísimo cuerpo. Están diciendo en el chat que como molan los títulos. Antes me has comentado lo de Metafísica de la Victoria. De la victoria. Es que es un título que mola muchísimo. O sea, Ah, es pues muchas gracias. muy original, pero mola muchísimo. Pues tengo muchos amigos que me dicen, no, qué título más denso, pero a mí, era importante para mí, porque en el segundo me propuse, mm, vamos a decir, unificar una serie de conceptos, ya metiendo el acelerador, de contarle a la gente varias cositas que en el primero todavía están un poco veladas, y esta metafísica de la victoria, un poco esa manera mía de unificar esas ideillas para ya ir comunicándosela al lector. Tenía otro nombre al principio, pero se lo comenté al editor y me dijo, bueno, si de verdad es tan importante para ti ese concepto y algo que se menciona, que se trilla tanto a lo largo del desarrollo, va a quedar mejor a la larga. Y al final, mira, él también estaba un poco reticente y al final le encantó, después de leerlo y entenderlo ya el significado. Es muy guay, es muy guay. Ahora, si quieres, entraremos más adelante en un poquito en la obra.
Ujú. en sí, como decimos, que es las crónicas del hijo pródigo, que luego lo especificas, pero bueno, esto me lo has explicado antes, es como si fuera tu Cosmere, y esto Sí, por es así decirlo. una trilogía que es Ujú, la llave de Merión. Vale, ujú, luego volvemos a ello si quieres. ujú. Estábamos hablando ahora fuera de micro o fuera de cámara, no sé cómo se dice. Bueno, estábamos fuera hablando, fuera de OBS, hablando bueno, que llevas escribiendo prácticamente desde los Ujú. 12 años. O Sí. sea, ¿cómo un chavalillo de 12 años se pone a escribir? O sea, cuéntame. Pues lo que es escribir, yo llevo escribiendo desde mucho antes, porque como te comentaba antes, mi padre es escritor, mi padre es José Sotochica, él es escritor de historia y también de novela. Y claro, pues yo de pequeño lo veía muchas horas encerrado en la biblioteca con el teclado y yo creo que me ponía un poco ahí con él, un poco por imitación. Y al final, pues leyendo fantasía, que yo empecé bastante pronto a leer Tolkien, de hecho, lo primero que leí de Tolkien es un poco raro, sobre todo por niños, fue Los hijos de Uri, lo leí con 9 10 años, un poco catastrófico, pues me di cuenta de que yo quería escribir ese tipo de cosas. Y ya pues empecé con alguna ideilla de lo que es este mundo con 11 años, cosas así. Y ya en 2013, con 12 13 fue cuando comencé lo que hoy en día es el lenguaje de la guerra, que obviamente ha sufrido innumerables cambios, ¿no? Como antes Claro, bien comentado evidentemente. tú y yo. Ujú. Evidentemente es natural, pero esto lo que obviamente, aunque lleve muchísimos años escribiéndolo y ha recibido muchísimos cambios, también es un poquito el barco de Teseo esto, Sí, sí, es totalmente. está reconstruido por todos lados, pero sí que es Sigue siendo mi cierto que barco. es tu barco, pero lo que es Sí, sí. nuclear es que es tu historia y es la misma Ujú. historia. Y al Sí, final es como si fuera la historia de tu vida que estás contando ahora mismo. totalmente. Respecto a eso de las capas del barco de Teseo, me dijeron algo parecido en la presentación del segundo libro. Ujú. Y yo conté que muchas veces no solo reviso cosas que escribí de pequeño, que Sí. poco a poco se van acabando, ¿no? Pero hace unos años era lo más normal, revisar textos muy antiguos, reviso y corrijo, sino que muchas veces trato de crear fantasía, de crear esa nueva fantasía ya más adulta por adhesión, Ujú. tratando de, por así decirlo, de no traicionar al Ciro más pequeño. De hecho, muchas cosas de mis primeros libros son muy básicas respecto al ciclo del héroe, Sí. y luego, estudiando la carrera, yo me he hecho, vamos a decir, experto en mitología, simbología. Me he dado cuenta de lo mucho que me gusta ese ciclo, de lo trillado que está. He visto autores, por ejemplo, como Sanderson, ¿no? Que hacen gala de romperlo, pero yo no he Ujú. querido traicionar esa idea y muchas cosas que yo creo son para no traicionar a ese Ciro pequeñito que quería contar esa Sí. historia, pero sí añadirle esas cosas que van dándole esa forma. Es decir, Ese no cuerpo. simplemente vuelvo y destruyo, sino que la historia de la primera trilogía sigue siendo la original, por así decirlo. Y yo voy añadiendo las cosas para que esta nueva estructura se mantenga, tenga ese cuerpo, como bien dices. Pero a mí me gusta mucho eso, ver y decir, no, no, no te he engañado, Ciro, 12 años. Sigue siendo la historia con estos personajes, con esta trama, pero tiene mil cambios. No, no la podría reconocer, pero ahí está escondida. Qué guay. Se está diciendo en el chat que gusta eso de no traicionar al niño, al Ciro pequeño. Es muy bien, está muy guay porque además también denota honestidad por tu parte también, Ujú, mantenerte fiel a la historia que quieres contar, ujú, a lo que quieres hacer de cara a un futuro. Ya vemos que ujú. esto es una trilogía. eh, ¿Tienes planes ambiciosos? ¿Tienes planteamiento de un esquema en tu cabeza de cómo va a, pues como hemos dicho, el tema de que es como entre comillas, tu Cosmere? Ujú. ¿Tienes otras sagas en mente empezadas, no escritas, proyectos luego hablaremos Yo, en profundidad de esta, pero... pues el proyecto es un proyecto muy grande. Cuando yo empecé todo esto, mucho de lo que yo quería, por así decirlo, corregir, ¿no? En el afán de un niño, ¿no? Dentro de la fantasía que veía, Sí. era el problema de la historia, porque a mí me encanta la historia, como he dicho antes, mi padre es historiador, y a mí me Ujú. gusta mucho el progreso histórico, me gusta mucha época como la modernidad, por ejemplo, ¿no? O la edad del Renacimiento, ¿no? O incluso la edad contemporánea. Y yo decía, esta gente, estos elfos se pasan miles de años aquí estancados y yo no lo entendía.
Entonces yo empecé un poco por esa idea de yo quiero hacer una historia donde no solo esté la parte fantástica, sino que esté la parte histórica. Entonces, Ujú. a lo largo de mis libros yo voy trabajando mucho eso, no es simplemente un salto de una época u otra, sino que me gusta trabajar la importancia del cambio. De hecho, por ejemplo, del primer al segundo libro se inventa la imprenta y eso trae pues, a una serie de gente que recuerda cosas del pasado, de ahí salen unos románticos, que son los helenistas, que recogen esa idea, de ahí surgen cosas también negativas, como los nacionalismos, pueden volver guerras, también pueden volver cosas buenas, como que se destapan los secretos. Entonces, a mí me gusta mucho, mucho esa idea. Y claro, mi primer proyecto, por así decirlo, era dentro de lo que es la fantasía clásica, lo Sí. mío a lo mejor un poco más espada y brujería, sobre todo el primer libro, yo quería pues trabajar diferentes épocas. Y luego ya más mayor, leyendo otros tipos de fantasía, sobre todo ciencia ficción y cosas del terror cósmico, que yo lo relaciono mucho con la filosofía, es donde yo dije, no quiero perder el tiempo escribiendo otras cosas que no sean mis novelas, porque es mi vida entera. Entonces, Evidentemente. ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo no solo tratar otra época, sino otro estilo. Y ahí es como nace el esquema que te he mandado. Y claro, ¿qué es lo que he hecho para no traicionarme otra vez? En esta primera trilogía, presentar mucho de lo que ocurre en esos otros puntos del tiempo, porque lo mío no es un comer en el sentido de diferentes cosas, sino que una línea temporal. Ujú, Es lo entiendo. que hago, presentarlo para de cara al futuro, hacerme a mí mismo la trampa de ahora ya lo tienes que Lo tienes contar. que poner sí Tienes o que sí. contar qué tiene que ver la ciencia ficción con esto, qué tiene que ver el terror cósmico con esto, qué tiene que ver, etcétera. Y claro, dentro de cada una de esos estilos, lo que es cada uno de los momentos, porque no es lo mismo la ciencia ficción, el cyberpunk, que la fantasía hiperespacial, ¿no? O el space opera incluso. Entonces, en ese esquemilla que teníamos antes, luego lo desarrollaré bien, en donde está el esquema de crónicas, sagas y las sagas en episodios. Y lo que yo pido es que el lector se comprometa conmigo a leer por lo menos un episodio, porque para mí un episodio es como un libro desgranado en dos o en tres o en los que toque. En este caso son tres. Entonces, para mí que alguien se lea el primero y no continúe, es como alguien que se lea La Comunidad del Anillo y no continúe. No es un libro Entiendo. por separado, no está originalmente preparado como algo así. Entonces es un proyecto que es bastante grande, pero no le tengo miedo porque llevo muchos años trabajando en ello. Entonces no solo tengo apuntes para estos tres primeros y me voy a hacer un Martin o un Rothfuss. Eso se lo decía yo al editor cuando yo le presenté el proyecto. Claro, yo tenía el miedo de que se asustara y dijera, este chaval se cree que se va a comer el mundo, pero va a caer en su propia trampa. No, no, yo Es súper tengo ambicioso y no cabe yo duda. tengo más de 1200 páginas de apuntes, solo apuntes. Apuntes que puede ser un nombre, una fecha, cualquier cosa. Entonces, yo trabajo, como le decía a mi editor en aquella conversación, súper pasivamente. Yo veo algo que me inspira, tengo una idea, lo apunto. Lo apunto. Y luego me suelo pegar atracones, sobre todo por horarios, ¿no? De la carrera, pues no puedo escribir siempre, a lo mejor Evidentemente. en verano escribo más, tal. Pero normalmente mi manera de trabajar es así. Y respecto a lo que explicaba antes de esa trampa a mí mismo, eso lo explico en la introducción del segundo libro, porque yo hago un poco una especie de introducción del autor para contarle al lector en qué punto está. Y hablábamos antes, fuera de cámara, que es muy difícil ver hasta qué punto le puedes contar al lector, porque el autor siempre se cree que las cosas se las van a pillar, porque yo juego con mucho Red Herring, el foreshadowing, como le llaman ahora. Dejar pistitas. Claro, y yo pues no sabía ver que la gente está del otro lado del telar de donde estoy yo. Y mi padre me decía, en el segundo tienes que pisar el acelerador. Y efectivamente en el segundo pisé mucho, mucho el acelerador para contar esas cositas de otros puntos de esta gran cronología, que es Ujú. las crónicas del hijo pródigo, y decir, ya me tiro a la piscina, ya no puedo traicionarme, ya no puedo escribir un poquito y parar o tal, porque la gente lo va a querer. Y la gente puede leer, si quiere, que he dicho, el episodio, el compromiso mínimo, pero también es el máximo. En plan, alguien puede leerse estos tres y entender perfectamente cómo funciona. Y es prácticamente autoconclusivo, por así decirlo. Si quiere, puede saltar del episodio a la saga y leer los otros episodios de una saga. Y si quiere, puede leer entre varias sagas. Cada uno puede leer hasta el punto que quiera. Eso está Siempre muy lo guay. pienso mucho en eso, porque a mí me gusta mucho eso de que haya muchos libros y tal, pero yo entiendo que habrá gente que quiera leerse tres. Entonces, muchas de esas cositas de otros puntos de la cronología no son solo
para esa propia trampa a mí mismo o para darle chicha a los lectores que tienen más ganas, sino también para dar un contexto y que alguien pueda decir, hasta aquí he llegado. Me gusta, entiendo, sé hacia dónde va, pero es verdad que esta parte de la historia se Es verdad, termina. también es importante, porque como lector que no te conoce o que quiere, está pensando en adentrarse en tu obra o Ujú. quiere el pensar puede llegar a agobiarse Sí, claro, claro, por ante una eso. obra tan ambiciosa y tal, y el poder tener la seguridad de decir, mira, mi compromiso Ujú. va a ser voy a leer esto, sé que si paro aquí me voy a estar perdiendo otras cosas, pero no me va a dejar colgado del todo, porque Efectivamente, sí, sí, es esa es la bueno, idea. lo que hablamos siempre de Mistborn como autoconclusivo, Sí, sí. un poco, pero está muy bien. O sea, realmente es, Ujú. porque no o sea, joder, creo que es ultra importante ser tan ambicioso pero absolutamente, creo que es maravilloso. Ujú. Gracias. Y aparte que, joder, escuchándote hablar, llevamos aquí 10 minutos, un cuarto de hora y gente en el chat, hostia, ya me lo ha vendido, a mí también, yo me apunto. Joder, muchas eh, gracias. Ilusión. o sea, hablas con tantísima, joder, lo que digo, acabas de hacer tu primera intervención y es con muchísima pasión, con muchísimo y es contagioso a la vez. Pero que tengamos esos puntos de ancla también Sí, dicen mucho en favor de tu obra. Y pues muchas también gracias. porque es una forma muy humilde de abordar la ambición. Y eso está muy guay. Eso está muy Sí, es bien. que no quería que, por ejemplo, con esto que he dicho antes de otra época o de otro estilo de fantasía, ya no solo por el tamaño, sino porque a lo mejor a alguien le gusta cuál es la perspectiva que se le da, sin entrar mucho en spoiler, a la ciencia ficción en esta parte que es fantasía, y a lo mejor a alguien le encanta ese punto de vista de qué es que Sí. representa esos recordatorios de que en otros Ujú. puntos de Crónica del Hijo Pródigo está esa parte de ciencia ficción, a lo mejor le encanta cómo sale aquí. Pero sin embargo, cuando lleguemos a la parte de ciencia ficción, pues no le apetece, no le apetece para nada, o no le enganchan los personajes. Entonces yo necesito tener pues, esa base de lo que yo llamo episodio, que es ese mínimo. A mí me daría mucha pena que alguien se leyera el primero y me dijera, me ha gustado, pero no tanto como para continuar. Yo considero que con que le guste lo suficiente, con que le guste un mínimo, debería, porque ya te digo, es como si alguien lee La comunidad del hasta la anillo. muerte de Gandalf, claro, y dice, bueno, no veo que el mundo sea tan grande, ni que Spoiler tal, del ¿sabes? Señor de los Anillos. No, es coño. 100 años después. Y claro, entonces para mí eso, o es un no radical, que lo entiendo, yo no voy a afirmar con nadie que él tiene que leerse mi episodio, obviamente, o por lo menos esa oportunidad. Además, justamente es que del primero al segundo hay bastante salto en ese sentido. No es ni mucho menos menospreciando el primero tiene su encanto, y sobre todo para lectores como gente que te siga a ti, que le gusta a lo mejor Sanderson o Abercrombie, que le gustan ver esas pistas, etcétera. Pero es verdad que es bastante más críptico, va bastante más poco a poco. Además, un libro muy cortito, aborda mucho lo que es la trama principal, el personaje principal, y tiene mucha. No son ni 400 páginas, lo hice un Sí, poco, un poco aposta por eso. Y, y entonces, para mí, ese es el mínimo contrato. muy guay. Preguntaba en el Enseña, chat enseña el mapa del segundo, porque es que el mapa del del segundo sí está segundo. bastante. Sí, Pregunta en el chat. a los dos muy chulos, pero el del segundo. Dice Gaby Light, dice, ¿se puede conseguir en México o mejor ya anime que género hype? Yo creo que sí, que ahora mismo ya llegamos a todos lados. Yo, por lo que tengo entendido, sí. Espera, no De encuentro el hecho, mapa. hace poco hemos enviado un libro allí, pero no sé si por pedirlo se puede. Yo casi seguro que sí. Por Amazon, que miren por Amazon. Del segundo no encuentro el mapa, ¿dónde está? Al final también. Al final. Sí, Pero por eso te he visto verlo rápido y que a lo he mejor lo visto tenía ahí preparado. el del primero, pero el del segundo no lo localizo. Bueno, sí, ya lo tengo aquí. Ah, está muy guapo. Está muy guapo. Esta es una mitad, es una de las mitades. Está muy guay. Bueno, el ilustrado, o sea, es que está muy guay. Decía antes John Dalar. Ujú. Espérate que localizo el comentario, perdón, que lo he fijado y no me sale. Dice, eso mola mucho. La fantasía clásica no solía contemplar mucho el progreso histórico. Sanderson lo tiene mucho en cuenta, ya sé, para explicar
porque está estancada el Imperio Final o para hacer progresos cíclicos con vuelta al punto de origen, como las desolaciones. Ujú. Abercrombie es otro que lo tiene súper presente en su saga también. Y eso es verdad que es bastante rupturista con la fantasía clásica, como decías tú. Yo con Todo está Sanderson me ambientado lo mismo. pasó. Con Sanderson me pasó una cosa muy curiosa, que es que yo no, durante muchos años leía muy poca fantasía, estaba muy metido en la carrera, Sí, leyendo mucha filosofía, y yo no tenía ni idea de quién era Sanderson. Y Sanderson, yo me recuerdo la primera vez que yo vi lo que era Mistborn, yo me tiraba de los pelos porque yo estaba en mi ego de escritor más adolescente, y bueno, adolescente, ya tenía 18 años. Y yo me sí. acuerdo que decía, Dios, este señor está haciendo algo parecido a lo que quiero hacer yo, con esto de Me la está época. robando las Pero ideas. claro, claro, pero de repente, por ejemplo, se lo comenté a mi padre le encanta Abercrombie, y él me decía, es que esto no lo has inventado tú. Y era una época pues mucho, a lo mejor más orgullosa, más de creer que estaba inventando algo nuevo, pero para nada. Y además es algo que me gusta mucho, porque es que yo considero que puede haber fantasía más de la Edad Media, pero es que no es que lo considere yo, es que yo creo que eso ya lo consideramos todo. Exactamente, sí, es un poquito sacarse de encima el tropo clásico y ya manido de que está muy bien y nos encanta a todos, pero a veces también jugar fuera de ese patio y coger, pues es un soplo de aire fresco, también es arriesgado porque puede no terminar de conectar con la gente tienes que dar con las claves idóneas. Una cosa que tiene Ujú. de bueno lo tuyo, según estás contándonos, es que es un progreso más o menos Justificado, trabajado, ¿no? justificado, trabajado. No estás dando un salto aquí sin venir a cuento y de pronto pues tienes magos en los años 70, ¿sabes? Y cosas Sí, así. sí, sí, sí. Sino que estás sintiendo ese progreso de forma natural. Está muy guay. Sí, de hecho, por ejemplo, estos tres primeros, bueno, el tercero ya es más bien Edad Media clásica, pero en el primero, sobre todo, y gran parte del segundo, se nota bastante que yo a la hora de imaginarme este mundo no me lo imagino como un mundo alto medieval, me lo imagino como una poscaída de Roma. Exactamente ese Ujú. estilo como yo me lo imagino. Un mundo muy bárbaro, con mucha desconexión, las civilizaciones se han convertido en un batiburrillo. Esto juega mucho con lo que decía de no traicionarme a mí mismo. Yo, muchas de estas cosas que te estoy contando vienen de haber visto muchas carencias a la hora de construir partes del mundo que estás escribiendo e ir diciendo, vale, vamos a ir tirando por esta ambientación y vamos justificando por qué faltan X cosas, por qué han caído X reinos de los que debería haber hablado desde un primer momento. Entonces yo voy jugando mucho, mucho con eso. Y de hecho, la siguiente trilogía, que es la trilogía de precuelas, que es justo lo que ahora estoy preparando mientras acabo el tercero, Ujú. es una época estilo Roma, Egipto, Grecia, en plan mundo antiguo. No Qué es guay. fantasía clásica de, sí, sí, de caballero y tal. Tiene sus cosas, obviamente, pero no es, por así decirlo, como yo me lo imagino 100%. Ujú. Y una cosa que sí me gustaría comentar, que es un poco friki, sí me gustaría algún día hablar, puede ser un tema interesante, no sé si en algún libro o cualquier cosa, sobre qué es lo que tiene la Edad Media para que haya triunfado tanto porque la gente lo achaca a Tolkien como una especie de malvado contra la literatura moderna, pero eso viene de antes. ¿Qué es lo que tiene esa Edad Media y cómo se puede replicar en otras sociedades como la ciencia ficción? Porque tenemos casos claros como Star Wars, que le llamamos Space Opera, Evidentemente. Pero es pero fantasía. realmente, sí, sí, pero fantasía medieval, pero con ambientación en el espacio. Y yo leí un libro que hablaba mucho de la simbología en la Edad Media, de lo importante que era, y yo lo asocio mucho con eso, de claro, es que lo que hace falta replicar es la parte buena. Con Sanderson, a mí me gusta mucho, todo lo que más me gusta a mí de Sanderson es cómo ha colado cosas como los juramentos de Paladín, de Dragón y Mazmorra, la espada mágica, la armadura esquirlada y todo este tipo de cosas de fantasía muy, muy, muy clásica en algo muy diferente. Yo creo que no es algo que tengamos que abandonar tampoco, yo ni mucho menos lo hago. Mi Claro, fantasía es no. muy clásica, pero abordar otro estilo y otras perspectivas es Es lo conveniente, lo refrescante. que toca. Sí, sí, Exactamente. efectivamente. Y es necesario. O sea, también es necesario. Efectivamente. Si no, los que estamos estancados somos nosotros, no los elfos, al final. Efectivamente, efectivamente. Dice, bueno, hay aquí un infiltrado de Urbano 3. Dice, Nenroth es un capullo y dice, soy amigo de Ciro y os aseguro que lleva años, desde los 13 creo, con los libros. Porque comentaba Raven, el despacho de Raven, dice, tiene una pinta Sí, tremenda. Cuando vi el tamaño del libro, miré quién lo había escrito y me quedé loco con lo joven que es Soto. muchas Eh, gracias. Das un poquito de asco, que lo sepas, ¿no? Lo joven que eres y todo lo que has conseguido.
Eh, Pues el tercero amenazo con el tercero. El con el tercero van a tamaño del ser tercero. 1000 páginas por lo menos, van a ser el tercero. El tercero es un buen tocho, un buen Luego tocho. hablaremos, cuando ahora nos meteremos más en profundidad con la obra en sí, Ujú, pero luego hablaremos un poquito también de ese proceso un poco más profesional creativo. de Ujú. escritor. No, bueno, ahora creativo, luego ya más profesional de escritor en cuanto a Sí. editorial y cuanto ventajas y desventajas de, porque tú en tu caso no es autoedición, tú Ujú. trabajas con editorial, con Algorfa. Algorfa. Ujú. Algorfa y un saludo desde aquí. Y bueno, pues luego nos cuentas un poquito tu experiencia. Vamos, si quieres. Sí, claro. No sé si quisieras que viéramos primero el esquema que nos has puesto antes de meternos ya con la propia historia. Yo Eh, creo que es más conveniente al revés, ¿no? Al revés. Presentar primero un poco de los dos, lo que tenemos, Vale, me parece bien. porque si no Como... puede que se sature un poco y tal. Aunque bueno, yo confío mucho en tu público, ¿eh? Que los tienes bien acostumbrados con sagas grandes y todo eso. Pero Bueno, no, pero prefiero si ir quieres, si quieres empezamos con esto. ¿Cómo Ujú. quieres ir? ¿De menos a más o de más a menos? Es decir, De menos a más, claro. eso te iba a decir. De primero, pues lo que es la llave de Merión Ujú. y ¿qué nos podemos encontrar? Pues el primer libro tiene una cosa, un formato muy curioso. El primer libro tiene un formato que me decían El hace lenguaje de poco la que guerra. el lenguaje de la guerra es un formato epistolar, en el sentido de cartas, de Como misivas, Drácula. de documento antiguo. No he tenido, no he tenido el placer de leer Drácula. Es maravilloso. Es epistolar. Es... Y está visto desde la perspectiva de un... Bueno, él se presenta, no sabes qué personaje es, se presenta como el narrador, se llama a sí mismo el narrador y se presenta como un aprendiz de mago que vive 30, 40 años después de los sucesos del primer libro. Y está en una época donde se está dando esa, vamos a llamarla, revolución de los secretos que mencionábamos antes con ese invento de la imprenta, etcétera, que también para mí como autor, todas estas cositas de historia me ayudan para justificar cómo voy contándote información que antes estaba pelada, etcétera, ¿no? Eso también tiene sus trucos. Y este aprendiz de mago se llama así mismo el narrador, está en una biblioteca en la que no debería estar y está leyendo pues fragmentos. Y está leyendo fragmentos de una historia que pasó hace relativamente hace poco, pero que está muy manipulada. Entonces no tiene sentido ninguno que una historia tan cercana esté tan Reciente. manipulada. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el primer libro? Que es mucho red herring, mucho foreshadowing. Tú vas leyendo los fragmentos y están divididos por capítulos, pero luego dentro de cada capítulo, cada uno de esos pequeños fragmentillos pone fragmentos extraídos de el libro de no sé quién, la crónica de no sé cuánto, tal. Y a pie de página tienes a tu amigo de confianza, como dice una de mis lectores beta, que es el narrador, que está pues flipando con lo que está descubriendo, sorprendido, a la vez que el lector, porque va dejando a pie de página, esto no debería estar así, esta cifra de ejército está exagerada, Qué ¿por guay. qué iban a mentir con esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y me hace mucha gracia porque precisamente yo, por ejemplo, el primer libro de The Witcher, a mí me molestaba un poco lo de que tuviera tantos saltos y fuera por fragmentos, y al final acaba haciendo Haces lo mismo. un poco algo parecido. Entonces, para el lector Está, común, que es lo está que... plagado de pies de página, estoy viendo ahora mismo. Es que es verdad. Y además, hace poco esta lectora beta me decía que era como una amiga, como un amigo que está ahí contigo comentando el libro y me resulta bastante curioso porque yo lo hacía mucho pensando en este tipo de lector, como decíamos antes, que no quiere meterse en un proyecto tan grande, que quiere poder entender las cosas un poco más sencillas. Que esto, que el narrador sea una excusa para tratar a los lectores como tontos, no, ni mucho menos. Pero a muchos lectores que pueden no entender ciertas cosas o no fijarse en X detalles, ese narrador le hace un poco esa ayuda, por así decirlo. Pero es un libro que puede llegar a ser muy exigente. ¿Por qué digo puede llegar a ser muy exigente? Porque con este formato epistolar de cosas que se han ocultado del narrador, etcétera, uno puede ponerse a teorizar, a preguntarse cosas, etcétera. Pero luego lo que es la trama principal es una trama que yo considero que es bastante sencilla, bastante lineal, etcétera. Entonces es lo bueno, que tiene esa doble vertiente, como Ujú. comentábamos antes, con los episodios, sin tener que meterte en crónica del hijo pródigo. El primer libro yo lo considero bastante sencillo de leer y lo que más me gusta es tener lectores que ven la historia principal y ya, y
no le interesa, porque es legítimo que haya lectores que no le interesan las cosas de las que habla el narrador, ni esas pistas, Sí, ni esos nombres raros que a veces se mencionan. Y también me gusta que esos mismos lectores de una historia que al otro le parece tan sencilla, pueda pues, ir tirando del hilo e ir diciendo, joder, a ver, cuando este lector empieza a dar más coba en el segundo libro, ¿qué es lo que nos va a presentar? Y el segundo libro es la época desde la que está el narrador. No es que sea el narrador el protagonista, por así decirlo, pero sí es esa época y es sí es esa uno de época los donde... personajes. Eso es. Claro, Dice, efectivamente. dice Sira en el chat, dice que ya me lo habéis vendido, no hace falta sacársela. JT, ¿cuándo hacemos club de lectura? Vale. Oh, pues, qué ilusión, muchas gracias. El segundo libro acababa de salir, ¿no? De El todos modos, segundo libro salió salió hace en poco, ¿no? mayo. En En mayo, sí, mayo, hace muy poquito. hace poquito. Ujú. Y bueno, ¿qué nos puedes contar del segundo libro? A ver, Sin hacer evidentemente mucho spoiler, bordeando spoilers y tal. claro. Este ya deja de ser epistolar, ya Sí, es... tengo a veces utilizo ese recurso. Ahora, por ejemplo, Ujú, en el tercero lo estoy volviendo a utilizar, pero no es, en el segundo está bastante más alejado. Ya es una narración convencional, podríamos decir. El segundo sí es una explosión en el sentido de contar cosas, como comentábamos antes, pisar el acelerador que me decía mi eso es. padre. De hecho, hay un primer arco que no existía en ninguno de los manuscritos originales, y es un primer arco que está hecho para incluso al lector más común que no ha querido hacer caso a ese tipo de detallitos. Son primeras 100 páginas y de repente muchos lectores dirán, pero estas cosas, ¿de dónde han salido? ¿De dónde han salido estas referencias a otros momentos, a otras cosas, otras maneras de contar el tiempo, ¿no? Antes de no sé cuánto, después de no sé cuánto, o de dónde salió esta tecnología, esto viene de la revolución que se está dando, o es que aquí hay algo oculto de ciencia ficción, estos nombres que son cosas, son dioses de los que adora la gente, o son de verdad personajes poderosos que saldrán, etcétera. Entonces, en el segundo sí considero que hay un salto bastante grande, pero claro, continuando un poco con esa idea del primero de una trama que no sea tan difícil de seguir, porque siempre me gusta tener esa doble vertiente. Pero sí he de decir que el segundo sí es bastante más complejo que el primero. Hay muchos más personajes, mucho más puntos de vista, muchísimas otras ubicaciones, muchísimas batallas y en general el salto es grande en todos los sentidos. Y del Pero segundo para al la gente, tercero. del segundo al tercero el salto es muy grande porque el segundo se queda muy bien para resolver la trama del tercero, para que se resuelva el tercero, a la vez que se resuelven cosas del pasado. Y entonces, pues yo tenía por ahí un par de precuelillas muy cortitas, que no tenían que ver con el concepto de hijo pródigo, sino simplemente con el contexto de lo que es la saga. Ujú. Y entonces he decidido meterlas como entre meses, le he llamado. Y estoy intentando trabajarlo de una manera que la disfrute el lector, porque lo que no quiero es que esté leyendo cosas que están pasando cronológicamente en el tercero y de repente darle 100 páginas o 50 o 70 o las que toquen de algo que ocurrió en el pasado. Entonces, lo que decía, se resuelven esos misterios a la vez que se resuelven los de lo que está ocurriendo cronológicamente en el tercero. Entonces, por eso es un libro bastante más grande, pero no más denso, porque todo lo que uno lee va orientado al acto final que está preparado en el tercero. Entonces, aunque se dé más contexto, más perspectiva, etcétera, siempre uno está leyendo sobre lo que es la misma trama, aunque sean en otra época, por así decirlo. Qué guay. Entonces, si el salto no es tan grande, tal vez, proporcionalmente hablando, pero sí hay mucho salto también del segundo Estamos al tercero, sí. viendo mucho lo que hablabas antes de la mezcla de géneros, de Sí. terror cósmico, fantasía, ciencia ficción. Me gustaría también, si pudieras, Ujú, desarrollar un poquito o andar un poquito en el tema de por qué y cómo es así de ujú. importante la filosofía en tu obra. ¿En qué Sí. modo? Pues me hace mucha gracia además que lo menciones cerca del terror cósmico, porque para mí la filosofía de mi obra tiene tres bases, tiene tres patas, por así decirlo. La primera es lo que me ha ayudado a mí como escritor a mejorar, porque yo, por ejemplo, con 18 y 19 tenía muchísimo de lo que hay ahora publicado. Pero yo Ujú, ahora vuelvo y veo el salto cualitativo que ha habido entre eso y mi ahora 24, con ya la carrera, máster, y me doy cuenta de lo que me ha ayudado a mí leer, como hablábamos antes, no solo grandes autores, sino otras perspectivas. ujú, La segunda pata es respecto al desarrollo de los personajes. ¿Por qué desarrollo de los personajes? Porque cada uno de los libros tiene un leitmotiv filosófico, por así decirlo. En ujú. el primero es el lenguaje de la guerra y en el segundo la metafísica de la victoria.
Y en el tercero, en Los días del diablo, que es el título. Ese leitmotiv filosófico yo tengo que trabajarlo para darle esa, ya no doble, sino triple desarrollo a lo que es el personaje, esa triple dimensionalidad. Pero también tengo que tener mucho cuidado, porque no todos los personajes pueden hablar igual de filosofía, por así Evidentemente, decirlo. no todos tienen. Tengo que tener mucho cuidado, sí, sí. Cómo habla un mago, cómo habla un guerrero. Y además a mí me gusta mucho meter personajes secundarios que sean artistas, que sea gente que no tengan que ser épicos, por así decirlo. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso, cómo se comunica, cómo ese concepto del lenguaje de la guerra o de la metafísica de la victoria llega a los diferentes personajes con los que quiero trabajar, cómo le afecta a cada uno de ellos. Entonces, ese es el segundo punto. Para mí eso es importantísimo. Hay veces que yo digo que estoy haciendo un poco de diálogos platónicos Ujú. y en la feria del libro lo digo, tampoco quiero asustar a la gente que no le gusta la filosofía. El libro es perfectamente leíble sin necesidad de entender de filosofía, ni mucho menos. Yo lo que quiero hacer es lo contrario, acercar esa filosofía a la gente que le gusta la fantasía. Eso es. Y la tercera pata de la mesa va respecto a, vamos a decir, los niveles que tienen Crónica del Hijo Pródigo. Porque igual que Crónica del Hijo Pródigo tiene esos niveles que hemos comentado antes de libro, episodio, saga, Crónicas del Hijo Pródigo, pues tiene, pues como cualquier saga de fantasía épica, sus respectivos, vamos a decir, niveles de poder o niveles de influencia. Entonces, yo a mí mismo me he sorprendido porque me he encontrado hilando conceptos a través de personajes nuevos o de nuevos conceptos, ¿no? Para recuperar cosas que ya tenía trabajadas, realizando casi fantasía filosófica. Como Ujú. mencionaba antes, que decía, Metafísica de la Victoria fue muy importante incluso como título, porque me ayudó a hilar muchas cosas que tenía separadas, ¿no? Que tenía como en diferentes arcos y necesitaba esa transversalidad. Entonces, pues cualquiera que lea el libro y sepa un poco de fantasía, pues va a haber muchas referencias, va a haber nombres, por ejemplo, a veces se habla de los nígiles o de nígil, ¿no? Como de la nada, ¿no? El de nihilismo. Y los lectores pues tendrán esa duda de esto que es una religión inventada dentro de este juego de que es verdad, que es mentira, ¿no? Con el que juego, o realmente estos son personajes, ¿sabes? Muchísima referencia a conceptos, pues, yo qué sé, de Hegel, el espíritu del mundo, ¿no? El autoconocimiento del mundo a través de la historia, cosas así. Y claro, yo juego mucho con esa fantasía filosófica porque lo que quiero es conseguir hilar desde ese punto donde los personajes van entendiendo cosas entre ellos Sí. y acerco esa fantasía al lector a que llegue un momento donde el lector pueda entender esos puntos más altos, poder decir, voy a llegar hasta el final de estos episodios, hasta el final de esta saga, y ver esos conceptos un poco más, vamos a decir, cósmicos, muchas veces relacionados con el terror, por eso te lo mencionaba antes, Sí. con mucha tragedia, con mucho dramatismo, pero que están muy ligados a la filosofía. Que yo muchas veces me encuentro leyendo autores de filosofía para terminar de atar cabos. Tenía dos personajes que eran dos villanos, por así decirlo, y yo sabía que había una diferencia y no entendía muy bien cuál era esa diferencia en la villanía de cada uno. Y lo solucioné escuchando una clase online sobre la ciencia de la lógica de Hegel, no leyendo, pensando en fantasía, sino pensando en filosofía. Pero claro, Respondió tu a la propia hora duda. de, pero a la hora de ejecutarse, se ejecuta de una manera donde no solo esté el concepto, sino donde esté la parte filosófica, la parte fantástica, perdona, Eso de que el es. lector pueda llegar hasta esa filosofía a través de esa fantasía, es la intención, y no al revés. Tampoco quiero Exactamente. agobiar a la gente, claro, Hablamos de eso, de que del sea acceso. del acceso y asequible Mm. y bueno, no sé, la verdad es que pinta muy guay. La verdad es que es una forma muy interesante Muchas gracias. de abordar la historia, abordar los personajes, la profundidad y la dimensionalidad Mm. de la obra. Podemos decir, perdón, Sí, sí, podemos decir que podemos decir que lo que yo estoy tratando de construir es una, vamos a decir, nueva mitología. En el sentido de que para mí, dentro de filosofía, que mi parte en la que me he especializado, por así decirlo, es mitología, simbología, psicoanálisis, etcétera, para mí no hay paso de mitos a logos. Para mí es lo mismo la mitología que la filosofía, pero se lee de manera diferente. Entonces yo lo que quiero construir es eso, es un modelo mitológico. qué De guay. hecho, es una cosa que me gustaría comentar después, la importancia que tiene la mitología en la saga, en las crónicas del hijo pródigo. Bueno, y mirando las portadas, viendo también las ilustraciones, también la iconografía. Ujú. O sea, me remito al, bueno, los simbolitos que tenemos aquí. Luego esos también los vemos en el esquema que veremos cuando me digas.
Eh, está, o sea, el libro está plagado de estos símbolos que entiendo que tiene su significado, que tiene su... no sé, es muy intrigante. O sea, está muy guay. Si quieres, pues hablamos de la mitología de la obra, como tal. Pues la mitología es muy importante para entender el contexto de estos dos primeros libros. Por eso quería mencionarlo antes de pasar ya a lo que es el esquema Evidentemente. grande. Claro, ¿por qué es muy importante? Porque dentro de esta saga de fantasía es donde está, como decía antes, la parte original, la parte de la primera idea de Ciro. Ujú. A mí, desde incluso antes de entrar a la carrera de filosofía y a acercarme a la mitología, me gustaba mucho el mito de la Atlántida. Y yo empecé a interesarme mucho por el texto de Platón. A mí, por ejemplo, nunca me ha gustado mucho la Atlántida de Hollywood, algo que no me gusta nada, eso de la Atlántida bajo el mar o la Atlántida de DC, no es algo que me llame nada. Me llama mucho el mito de la Atlántida de Platón, la relación con Tarteso, etcétera. Y yo a mí mismo me metí en una trampa que a veces pienso si podría no haberme metido en ese problema, que es que la saga de los Reyes del Mar, que es donde está la llave de Merión, la saga de fantasía Sí. clásica, que son estas tres primeras trilogías, es nuestro mundo. Como por ejemplo hace Howard o hace Tolkien. Yo me siento un poco autor del siglo XIX en ese sentido. Entonces yo desde minuto uno, a la hora de trabajar, lo que es mi mundo, el mapa ese que hemos enseñado antes, es la Atlántida, por así decirlo. Ajá. Entonces, ¿por qué es tan importante la mitología en mi obra? A mí me encantan las referencias y me gusta que la gente cuando lea vea, ah, claro, esto ha salido de aquí o esto ha salido de aquí. A mí me gustaba mucho eso y me gustaba mucho ver cosas como los monomitos, ¿no? De Campbell, de Jung, de Mircea Eliade. Me gusta mucho ver a Sigfrido y decir, ah, pues Sigfrido es como una especie de Aquiles nórdico, ¿no? Por ejemplo. Sí. O Apolo va por una fuente de la juventud, esto se parece al mito del el Grial, por ejemplo, ¿no? Y entonces, a la hora yo de diseñar lo que es la saga de los Reyes del Mar, que podemos decir que dentro de Crónica del Hijo Pródigo, que son varias sagas, esta es la principal, aquí, porque es lo original, ¿no? De donde surge todo, la mitología es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy creando un mundo fantástico en el que me he autotorpedeado, quitándome libertades, porque tiene que ser nuestro mundo, no puede ser una gravedad diferente, ni una vegetación Ya. diferente, ni una fauna, entre comillas, diferente, aunque tenga sus cosas. Estamos hablando de un mundo que será recordado como la Atlántida. ¿Y qué es lo que quiero yo contar con este mundo, con esta historia que hemos hablado antes, que siempre trato de justificar? Cómo nos llegan a nosotros mitos que se parecen tanto en todas partes del mundo. Cómo surgen Qué los guay. mitos del rey que retornará, cómo surgen los mitos del diluvio, cómo surgen los mitos de la civilización hundida. Entonces, yo, dentro de mi trabajo creativo, muchas de las cosas que yo hago es leer mitología comparada y entonces tratar de coger personajes y decir, a este personaje se le llama aquí de una manera Y y en otra aquí de parte del otra. mundo lo Eso es. llaman de otra manera. Entonces el lector cuando lo lea dirá, ah, claro, Aquiles, por ejemplo, le Pero llaman aquí Aquiles es y el el otro mismo lado, arquetipo. claro, le llaman Sigfrido, es el mismo personaje, tal. Y me gusta mucho ese feeling, ¿no? Con el lector más ávido, por así decirlo, con ese lector que sí saltaría fuera del episodio, ¿no? De esa distinción que hemos hecho antes y que vaya viendo esas referencias. Entonces, claro, eso por un lado me mete a mí en la tesitura bueno, en la ventaja de construir personajes que tienen referencias mitológicas, que es de mis cosas favoritas, porque me da la sensación de que estoy leyendo algo real que se ha perdido y que nos ayuda a entender bien por qué ese mito se explica en diferentes partes del mundo. Pero claro, también me mete de nuevo la tesitura de saber justificar bien lo que es la historia, de vale, y cómo llegan estos Y porque mitos, es cómo se crean estos nuestra mitos, tierra, claro, evidentemente. y por qué en nuestra tierra. Yo he tenido muchísimos problemas a la hora de tener que cuadrar muchas cosas de, no, es que es nuestro mundo al fin y al cabo, muchas cosas de fechas, por ejemplo, he tenido que mirar de cuándo cuadra con los textos de Platón, pero también cuándo cuadra con un posible diluvio universal, que es un final de la última glaciación, por ejemplo. Eres hijo de Entonces, historiador, pues, ahí no puedes fallar. no, 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 no. Es algo que lo tengo ahí. Tal. Entonces, claro, lo que es el mito de la Atlántida es algo que he trabajado muchísimo. Entonces, claro, decía antes, mi primera trilogía es como un post-Roma, ¿no? Decía antes. Claro, mi Roma, por ejemplo, es el Imperio de Atlantis. La gente luego lo leerá, ¿no? Esos helenistas cantarán sobre lo que hubo, la gente querrá regresar. ¿Y cómo voy hilando yo, por ejemplo, Atlantis? Para ponerte un ejemplo. Pues Sí. Platón dice que Atlantis tiene reyes gemelos. Y yo dije, claro, si yo quiero que mi Atlantis sea Roma, lo tengo a huevo, porque Roma tiene reyes gemelos. Y entonces pues ya va hilando y entonces coge y dice, vale, pues tengo Rómulo, Remo,
los reyes gemelos del Atlantis, ¿qué otro mito tengo? Pues Caín y Abel, ¿no? Y entonces por una parte del mundo a un personaje se le llama de una manera, en otro a otra, y el lector pues puede ir descubriendo, hilando, y para mí eso es de lo que más disfruto. De hecho, este Príncipe el Segundo que he dicho, en las primeras 100 páginas metí un arco donde se ve un poco la expansión de la saga. Eso es. Justo ahí, al final de ese arco, hay un texto, por así decirlo, donde yo hago un infodumping, por así decirlo, de esto que acabo de comentar. Cojo un epitafio y en ese mismo epitafio a un personaje se le ponen diferentes nombres. Y tú como lector dices, pero ¿por qué ha unido esto con esto? Porque a lo mejor algunos son obvios y otros no. Y mi cosa, por ejemplo, es demostrártelo. Por ejemplo, tengo un Apolo, por así decirlo, que lo Ajá. vinculo con otro. Y se puede entender Apolo pues, vinculado con cosas de la fuente de la juventud o con Hiperbórea, cosas así, porque es más sencillo. Para la gente que sepa de mitología entenderá de lo que hablo. Pero, por ejemplo, yo quería mezclar ese Apolo con Dionisio, como la Ujú. mitología de Nietzsche. Pues, ¿cómo consigo yo esa mezcla? Porque no es tan justificable mitológicamente hablando. Pues es un trabajo un trabajo creativo que tengo que hacer. Justificarte no solo los que son obvios, sino también los que son más difíciles, que me apetece a mí vincularlos, por así decirlo. Qué guay. Entonces, la mitología es esa cuarta pata de la filosofía, por así decirlo, Es una si lo forma, metemos en... creo que es una forma Sí, muy sí. interesante y muy inteligente de hacer precisamente eso. O sea, es nuestra tierra. ¿Cómo Ujú, justifico que ha pasado todo esto ujú. y que ahora estemos donde estemos y no lo recordemos? Es hacer que lo recordemos a través de los mitos y la, entre comillas, desvirtualización de los propios mitos Claro. y cómo también me parece muy interesante el concepto de coger arquetipos y conceptos en común de distintos mitos alrededor del mundo, Ujú, em, que dotan de veracidad a ese mito en cierto modo. Porque dice, es que si ujú. esta persona decía esto y en otra parte del mundo se estaba diciendo lo mismo, Claro. algo hay ahí. Sí, sí, eso es lo que esa era mi perspectiva cuando yo era pequeño. Pero cuando te vas adentrando y vas viendo la cantidad de explicaciones posibles que hay, es donde Claro, se te abre un mundo. Yo a veces me siento un poco tramposo, porque yo a veces digo, es que no estoy inventando en muchas partes, no estoy inventando un personaje, lo que estoy haciendo es coger una parte de X y mezclarlo con otros. Me siento un poco tramposo, aunque yo creo que es también un poco em, ¿cómo se llama esto? Un poco síndrome del impostor, ¿no? De no querer creerme que eso tiene también su trabajo y evidentemente evidentemente, tiene. si fuera fácil lo haría todo el mundo, obviamente, y no, Y sí, yo me siento un poco heredero de Hogwarts. Que es verdad que yo, por ejemplo, Conan he leído bastante, pero tampoco lo he leído muchísimo. Pero mi padre es que es muy, muy fan de Conan. Tiene aquí las dos espadas de Conan colgadas en el salón. qué guay. Entonces, yo he crecido escuchando una y otra vez la canción del inicio de Conan con el brujo que dice lo de antes de que los océanos. De hecho, yo hago una referencia en la contraportada de mi libro a ese texto. Lo cogí directamente como una referencia a eso porque para mí esa es la gran inspiración, la de la gente que en el siglo XIX veía esas conexiones mitológicas, lingüísticas, etcétera, ¿no? Siglo XIX, principio del XX, y decía, aquí tiene que haber algo. Pues como no lo sé lo que es, pues me lo invento. Como el continente de Lemuria, ¿no? Hay lémures en India, Australia, Madagascar, pues me invento que había un continente ahí en medio, porque algo tiene que haber, Algo ¿sabes? tiene Pues que yo me haber. siento un poco en ese... Sí, y creo que además con el lector es algo muy divertido porque ve un nombre y si es un personaje mitológico que le gusta, tiene esa sensación de cuando sale un famoso en Disney Channel, o como cuando sale un saltamundo en un libro de Sanderson. Yo, por ejemplo, lo acabo de vivir con El aliento de los dioses y con Juramentada, que seguro que sabe a quién me refiero, y me ha hecho muchísima, muchísima ilusión. Entonces, claro, yo Qué lo veo un guay, poco como eso, decir, claro, de aquí viene X personaje, ¿sabes? qué guay. No sé si sería ya conveniente hablar de un poquito más del macro, Ujú. de tirar más yo tengo preparado el esquema para cuando tú me digas, ya podemos hablar del esquema. Lo Vale, tengo. vale. Hazlo, pues. Lo ponemos entonces, Sí, sí. el esquema. Bueno, a ver, bueno, tú lo vas a ver, pero Yo no lo veo, vale, me lo voy a poner póntelo lo voy a por poner ahí. delante aquí. Lo voy a poner aquí, a ver si no la lío. Vale, vale. Ah, se ve un Pues, poquito cortado. Vamos a hacerlo. Perdón. Vale, un poquito así. Vale. Bueno, cuéntame un poquito. Yo creo que ya se ve bien. Ahí se ve completo.
Vale, este juego de simbolitos, como mencionaba antes, Eso es, que lo encontramos este, en las portadas de los libros y dentro de los sí, propios libros. claro, porque a mí me gustaba mucho una cosa que hacía Laura Gallego García, que es sustituía los puntos, los 3 puntos típicos, los 3 asteriscos, los Ujú, sustituía por el simbolito de las Crónicas de la Torre, en Crónica de la Torre, que de ujú, ella es lo que más me gusta. Y yo siempre pensé, quiero crear un símbolo para la saga para ponerlo. Y entonces, cuando ya empecé con este esquema grande, ujú. pensé, voy a crear símbolos que ayuden al lector a familiarizarse con el esquema y lo voy intercalando. Entonces está el símbolo de libro, que sería el que más abajo está. Hay tres, ¿no? De los que no son Vale. interrogaciones. Está el primero, que es la cabeza de un lobo, Ujú, es el símbolo del primer libro. Si vale. subimos hacia arriba, es el símbolo de la llave de Merión, una llave Vale. dentro de un corazón. Lo estamos viendo. Si Sí. subimos un poco más, el de la saga, que es el nombre que yo le doy a los diferentes estilos de fantasía. Y si subimos un poco más, es el símbolo de Crónicas del Hijo Pródigo, ¿vale? Vale. Entonces, yo lo hago para que se familiaricen y también para darle información velada, por así decirlo. Para los más locos, que se pongan a buscar esas pistas y esas cosas de este símbolo, ¿por qué será esto? ¿Qué información puede darme de cara al futuro? ¿No? Y hacer pues esa serie de fricadas. Por cierto, del tercero no está el símbolo como tal. Es un dibujo del segundo libro, que es una espada importante dentro de los libros, Vale. y lo he copiado tal cual, porque va a ser el símbolo del tercero, la espada. Entonces lo Vale. dejo ahí puesto. Sí, es Y verdad lo demás es que un poco tiene como una un textura esquema distinta. general. Lo otro es el esquema general del alcance que yo supongo que tendré ahora mismo, que como veremos hay una saga principal que es por la que he empezado, que es la que tiene, cada episodio son trilogías. Y hay Ujú. otras 2 sagas a los lados, que son las más pequeñas, por así decirlo, y que como vemos cada episodio es bilogía. Es la propuesta que yo tengo a día de hoy, porque yo considero que la saga de los Reyes del Mar es lo más importante, pero puede ser que en un futuro se vayan añadiendo, vayan perdiendo, etcétera. La que ya no creo que se mueva es la de los Reyes del Mar, porque tengo muy claro que van a ser 9, y tengo muy claro cuál es ese esquema en concreto. Vamos, que de hecho ya tengo empezado cosas del cuarto y del quinto, entonces no creo que sea algo que vaya a moverse mucho. De la otra no prometo nada, pero sí es verdad que ahí está la idea. La idea son 3 estilos diferentes de fantasía y Sí. dentro de cada uno como mínimo dos épocas, por así decirlo. Vamos a Vale. decirlo muy en general. Luego, no es algo que se pueda coger a pie puntillas. Vale. Y más, A más ver si, cositas. a ver si me aclaro, ¿vale? Porque el arriba del todo, el símbolo, el primero de arriba del todo, es Ujú. el del mundo, ¿no? El Crónica del Digamos. Hijo Pródigo. Crónica del Sí. Hijo Pródigo. Más abajo, Ujú. que es también El de la como saga. el de la saga de Crónicas del Hijo. De No, Crónicas Los Reyes del Mar. Se del. llama la Vale, saga de Reyes del Mar, claro. Que esta vale. es la que está inventada, basada en la Atlántida. La saga de los Reyes del Y Mar. es la de la Y. Atlántida y Vale, fantasía clásica. ya lo he entendido, vale. Me faltaba ese Ujú. dato. Luego, el corazón con la llave, ya sí es la La llave de llave de Merión. Merión, los tres Ujú. libros que compran la llave de Merión. Entonces, la Claro. saga de los Hijos del Mar va a tener tres trilogías Sí. y luego va a haber otras dos bilogías Otras distintas, 2 sagas. Claro, otras dos sagas con otras dos sus sagas con bilogías sus bilogías correspondientes. correspondientes. Vale, Claro, vale, pues vale, vale. porque si quiero hacer el esquema de saga-episodio, siempre cada saga mínimo se tiene que dividir en 2 episodios y mínimo cada episodio en 2 libros. ¿Entiendes por Ujú. dónde voy? Sí, 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 Claro, sí, porque sí. si es saga y episodio diferente, cada una de las 2 sagas, de las otras 2 sagas, tiene que ser mínimo 4 y 4, porque es el mínimo para que sean 2 episodios y cada episodio no sea un libro, porque un episodio no es un libro. Entonces, por eso el esquema provisional es este, es algo que quería compartir, porque además es algo que conforme pasa el tiempo cada vez está más claro, pero es verdad que, Claro. que es susceptible a cambio, obviamente. Pero lo que es las crónicas lo que es la saga de los Reyes del Mar, no es algo que crea que se vaya a mover. Por ejemplo, ahora Vale. ya estoy preparando cosas para las 3 precuelas de los Reyes del Mar. Que es lo que veríamos a la izquierda del lobo, digamos. Efectivamente, sí, Vale, sí, vale, sí. vale, vale. Y luego, un detalle es, Ujú. antes te he dicho, Crónica de Hijo Pródigo es mi cosmere, por así decirlo, y Sí, ahora lo he mencionado como mundo, pero no es algo que se pueda entender como mundo, es algo que se tiene que entender como un personaje, por así decirlo. Un ujú. personaje o un concepto, que es el Vale, Hijo Pródigo. Antes, por ejemplo, he mencionado que tenía 2 precuelillas muy cortas, que ujú. las he tenido que desechar y convertirlas en esos entremeses dentro del tercero, porque me Vale, daban contexto del mundo, pero no me daban contexto del el Hijo Pródigo. vale, vale, Entonces, entiendo. es algo que tiene mucha chicha, Ujú. porque básicamente todo lo que es las crónicas del Hijo Pródigo juega respecto a un mismo dilema, por así Vale, decirlo, que no es un spoiler, algo que me gusta
decir es el dilema del hombre contra el nihilismo. Vale. Y tiene tiene mucho recorrido, tiene muchas perspectivas y tal. Y claro, a la hora de englobar estas crónicas del hijo pródigo, pues no es simplemente cosas de mundos, porque como he dicho antes, era cosas de ciencia ficción, de tal, ¿no? Obviamente es un mundo, ¿no? En el gran sentido. Pero básicamente lo que es las crónicas del hijo pródigo es respecto a un concepto. Un concepto, un personaje, un algo que el lector tiene que descubrir bien lo que es, porque no es algo que se pueda definir a la ligera y no algo que quiera decir yo tampoco como spoiler menor a lo sumo. Pero es un concepto muy importante. Vamos, el hijo pródigo aparece para mí en torno a 2019, ya bastante Sí. avanzado todo esto, pero fue el concepto que me ayudó a unificar esas diferentes sagas, esos diferentes estilos. Y si alguien quiere hacer un poco de idea de qué podemos estar hablando, eh, podemos decir que algo similar, que es algo que lo descubrí más tarde, no es que me Sí. inspirase, a La Rueda del Tiempo, por lo que tengo entendido, porque tampoco la he leído yo La Rueda del Tiempo, Ujú. pero es algo Pero sí, parecido. sí que Realmente recuerda. mi inspiración realmente viene de la leyenda de Zelda, que a mí, por ejemplo, no es que yo me haya jugado todos los videojuegos, pero lo que es la historia me encanta. Entonces, para mí viene un poco de por ahí y la gente más o menos puede olerlo. No es un mundo, no es una estética, no es un grupo de planetas ni de mundos, etcétera, no, sino que es un concepto que se va trabajando y tal. Y siempre pues tiene ese dilema que he dicho antes, ¿no? De fantasía filosófica que mencionaba antes, de la lucha del hombre contra el nihilismo. Ese es como el gran abarcante. Me gusta decirlo y me gusta recalcarlo porque considero que es muy interesante Ujú, que el autor, si va a hacer un proyecto muy grande, sepa de qué está hablando en el nivel macro. Por ejemplo, yo considero, y lo he visto a más gente decirlo, que toda la obra de Tolkien habla sobre la muerte. ujú. Porque realmente siempre existe esa distinción, ¿no? Entre esos hombres que son visitantes del mundo y Sí. que mueren y vuelven, y esos elfos que mueren con el mundo y que no mueren, por así decirlo, porque morirán con el mundo. Y entonces, para mí, descubrir esta clase de tropo dentro de algo tan grande, ¿no? Como es la Tierra Media, ¿no? Que a veces la gente solo habla del Señor de los Anillos, pues fue muy importante. Antes mencionaba que yo leí muy pequeño Los hijos de Urim, ¿sabes? Pues Los hijos de Urim va de la muerte, Sí. un libro sobre el duelo con la muerte. Entonces, para mí fue muy esencial en ese momento, ya habiendo entrado a la carrera, que como decía antes fue un cambio muy grande, decir, ¿de qué quiero hablar yo? ¿De qué estoy hablando en última instancia? Estoy hablando de muchas cosas de filosofía que en Sí. última instancia yo estoy englobando dentro de un dilema universal, podríamos decir casi histórico, que es el agotamiento de los grandes sistemas, el agotamiento de las tradiciones, de las religiones, de las mitologías, como mencionaba antes tú, que se desvirtúan, incluso dilemas en el día a día. Como decíamos antes, no, la filosofía no solo está en el gran macro, sino que está en el desarrollo de los personajes desde la parte más baja. Entonces, algo que tenía yo ganas de decir a la hora de enseñar el esquema, que esa idea del hijo pródigo está a lo largo de toda la Lo crónica. entiendo, entiendo. Es muy guay. Y nuevamente, aunque bebes de muchísimas fuentes, joder, ya lo hemos mencionado varias, hemos mencionado El Señor de los Anillos, hemos mencionado incluso Conan, hemos mencionado ahora Zelda. Ujú. eh, Sabe original. O sea, se siente muy Gracias. original y muy, muy fresco. Y Ujú. creo que de una de las cosas que me quedo con esto es sobre todo eso, de la originalidad que denota. Entonces, es una de las cosas que yo creo que hace muchísimo más atrayente incluso la novela. Aparte, como ya te he dicho antes, de la pasión que exudas hablando de ello y que se nota amor genuino por tu obra y sin duda alguna, jolín, algo que va a ser tan, tan, tan ambicioso como lo que estás planteando y como lo que tienes planteado, creo que no Ujú. podría hacerse de otra manera. O sea, si no es precisamente así, con ambición y con muchísimo cariño y muchísima dedicación. Es- Son muchos años, porque al final muchas veces a mí me da la sensación y me da un poco el agobio de que algo muy grande, me siento un poco, se lo digo muchas veces a mi padre, como el gigante Atlas sujetando una bola muy grande de la bola del mundo, pues yo me siento un poco así, sobre una bola que siento que no para de crecer, pero es que realmente yo me considero a mí mismo escritor, en el sentido no de que me pueda dedicar, como mucha gente por la que se apuesta, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En el mundo anglosajón tienen esa ventaja, que Sí, les permiten ser escritores, les permite ser escritores,
pero yo no soy escritor por gusto, no escribo los fines de semana, no escribo a veces. Es que yo, el 80% de mi día es pensar en mis libros, escriba o no escriba, como te comentaba antes con lo que íbamos a hablar, ¿no? Ujú. Sobre consejos para escritores, ¿no? Y yo trabajo mucho súper pasivamente, es la palabra que yo utilizo. Es que yo tengo 1000 páginas, 1000 páginas es mucho más que el primero y el segundo juntos. Es- Solo de apuntes, de nombres, de cosas, porque es mi vida, mi día a día se basa en mis libros. Entonces yo a mí mismo me considero escritor, no en el sentido de querer darme una importancia sobre otra gente que escriba por gusto, sino en el sentido de, es que es mi dedicación. Entonces, yo creo que mi proyecto solo se podría hacer así, porque si no, si fuera algo que yo quisiera hacer pasajero, una moda, una época. Yo, por ejemplo, durante una época yo rapeé y di un par de conciertos y cosas así, y algo que a mí me encanta, pero no es algo que sea como mis Tu libros, no es vida. algo que sea mi vida, efectivamente. Entonces, pues yo creo que es un compromiso tan grande que tiene que ser así, sí o sí, efectivamente. Tiene que Y, ser y un es todo o nada, un. un todo o nada. Y es prácticamente un compromiso vitalicio. Menos mal que se empezó pronto. También te Sí, digo. sí. La Sí, verdad, las sí, cosas, sí. las cosas como son. Has mencionado el tema bueno, de consejos para escritores y tal. Ujú, Esto, bueno, ya lo hemos mencionado, no ha sido autopublicado, ha sido gracias a editorial. ¿Cómo ujú, fue tu proceso a la hora de decidir que fuera editorial? Antes me has comentado que sí, que al principio planteabas autoeditarte, pero al final no. ¿Te fue ujú. complicado encontrar una editorial? ¿Cómo viviste eso? Pues la verdad que es un proceso durísimo, pero yo a la gente que de verdad tenga algo ya muy sólido y muy trabajado, que no se decepcione, porque de verdad que es que son palos muy gordos. Yo, por ejemplo, el primero yo lo termino en 2016. Y entonces, claro, yo mi idea adolescente, por así decirlo, era publicar cuanto antes, porque yo tenía mucha ganas de decir, quiero ser un autor que se le recuerde porque empezó muy joven, ¿no? Pero claro, luego yo he sabido valorar que no es lo óptimo ni lo más Ya. correcto por la dimensión que va alcanzando algo conforme uno se hace adulto, ¿no? Y yo termino el primero en 2016, la primera versión, y comienzo con el segundo, ¿no? ¿Qué pasa a lo largo del segundo? Lo que te comentaba antes, que va cambiando el primero drásticamente, todo el rato. Conforme más escribo el segundo, más cambia el primero. Vuelvo al primero, cambia el segundo. Entonces era un no para, no para. Yo tenía un amigo mío que yo le pagaba y él me iba haciendo varias correcciones, pero sobre todo me daba muchos consejos. Era como un lector beta, pero muy dedicado, ¿no? Ya te digo, hasta el punto que yo le pagaba a mi amigo. Y, y para 2020 mi padre, como decía antes, que está en el mundo editorial, claro, él, yo juego con la ventaja de que él puede darme consejo y tal, pero no puede, sus editoriales son de historia, no de fantasía. Sí. Entonces no puede existir ese contacto tan directo. Entonces, claro, él puede conseguir contacto, tal, pero no es lo mismo, no es un mundo totalmente diferente y sobre todo en España que la fantasía está súper denostada. Entonces él conoce, da la casualidad que conoce una editora, la antigua editora de una editorial que publicó un libro, un granadino, que yo soy muy fan, que es Antonio Martín Morales, que escribió La Horda del Diablo, que es de aquí de mi tierra. Yo tengo hasta el tatuaje en la espalda del protagonista de esa obra. Y aquí en España ha vendido bien él. Él publicaba con Everest. Y esa editorial, pues, cesó y la editora, pues, dio la casualidad que conocí a mi padre. Mi padre, por ejemplo, le pidió que por lo menos le echara un vistazo al manuscrito, porque claro, la opinión de un padre no es la misma que la opinión Claro. de alguien diferente. Y pues fue muy bien esa opinión. Y entonces ahí fue cuando dijimos, vamos a empezar en buscar editoriales, ¿no? Y yo quería empezar pues, por lo más alto, por probar suerte e ir bajando. ¿Qué pasa? Que en esos años, los que yo voy enviando cosas, sigue bajando y sigue cambiando y sigue cambiando el libro, sigue en proceso de cambio. Hasta el punto de que esta editora nos recomendó a una editora de estilo, una correctora de estilo. Y Ujú. un lenguaje de la guerra Prime, por así decirlo, o bueno, o Prime 4, porque es una versión ya muy, muy diferente, que en aquel momento no sea ni el lenguaje de la guerra, ella llega a corregírmelo y llegamos vamos, a cerrar un contrato con ella para que lo corrija y tal, para poder presentarlo bien, bien, bien ya a una editorial. Y fíjate cómo cambia, que es que ese libro llega a desaparecer, incluso habiendo conseguido una editora de estilo que no haga el trabajo, etcétera. Entonces, claro, yo ya me veía en la sensación de no va a parar de cambiar una y De otra vez el cambiarlo, libro, claro. y encima este mundo es muy difícil. Entonces ya ahí fue cuando empecé a terminar de cerrar cosas para dejar el primero muy bien cerrado, muy bien cerrado. Y da la casualidad
que yo saqué uno de esos pequeñas precuelillas que te conté, la tenía muy bien pensada, ¿no? Y las que he metido como en 3 meses en el tercer libro. La tenía Sí. muy bien pensada. Y era nada y menos. Y vi un concurso de una gran editorial, no voy a decir qué editorial es. Entonces, ¿qué pasó con ese concurso? Que yo quise enviar ese trabajo porque era una especie como de spin-off, un trabajo muy independiente, ¿no? Como comentaba antes, no tiene nada que ver con el hijo pródigo, es con Texto del Mundo. Yo lo envié y esperé unos meses, porque yo no esperaba ganar el concurso ni tal, no tengo ese orgullo, pero sí esperaba por lo menos que fuera de los típicos que les contactan. Y yo pues tenía esa ilusión y tal, también pues la ilusión de un chaval de hace 4 o 5 años, que con 19, 20, yo creo que la mentalidad es muy diferente ya con 23, 24 y sobre todo después de haber publicado. Y nada, no consigo nada, de hecho veo que la línea de publicación del concurso es muy diferente de lo que yo estoy presentando. Yo estoy presentando una fantasía muy oscura, súper cruda. De hecho, Sí. el trabajo que yo presento es lo más terrible que he escrito nunca, porque fue algo que lo que quería era innovar y es una perspectiva bélica vista desde gente normal, desde una viuda, desde un mendigo, desde tal, para narrar la guerra, no desde el punto de vista de la épica, sino desde el punto de vista de la crudeza. Ujú. Entonces, claro, yo veo que la línea de publicación del concurso es muy diferente y no tengo respuesta y tal. Y yo ya estaba un poco desesperado porque estaba empezando a cerrar, ¿no? Con una última corrección, como bien te decía Sí. antes, el primero. Ya lo veía hecho y decía, pues no he conseguido con las grandes, habrá que buscar algo Sí. mediano, por así decirlo. Y por mucho que yo buscaba, todo estaba cerrado. Porque hubo una época aquí en España donde todas las editoriales medianas estaban muy cerradas, ¿no? Y claro, yo lo que no quería, porque prefería esperar, era tener con una editorial muy pequeña que no tuviera nada de distribución. Entonces encontré una editorial grande, por así decirlo, que tiene distribución, pero que es de autopublicación. Que seguramente mucha gente sabrá aquí de qué editorial hablo, aunque no haya que inventarla. Entonces, yo se lo dije a mi padre, le dije, este verano me voy a quedar trabajando, voy a ahorrar el dinero que me piden y autopublico con ellos, porque aunque tú lo pagues, tienes distribución, Ya. tienes ciertas ventajas de promoción, porque lo que yo no quería era tener un libro que se estancara, que no pudiera llegar, como preguntaban antes, ¿no? El chaval o la chavala, no recuerdo, de México, o que no Gaby, pudiera chaval. llegar a un amigo mío de Madrid. Mi padre, por ejemplo, su primer libro, Tiempo de Leones, lo publicó con una editorial pequeñita, que hacía muy buen trabajo en muchas cosas, pero le faltaba la distribución. Y yo he visto a mi padre hacer viajes para llevar las cajas del libro a una librería en Madrid o cualquier cosa. Entonces yo tenía eso, prefería esperar, pero estaba ansioso. Entonces cuando encontré esa opción intermedia, pues lo pensé. Y dio la casualidad que buscando en el mundillo, otro escritor amigo de mi padre nos recomendó Ediciones Algorfa. Y ahí es donde yo he tenido la suerte de mi vida. ¿Por qué? Porque Ediciones Algorfa es una editorial que apuesta muy fuerte por quien apuesta. Y es una editorial mediana, tiene muchas publicaciones, cada vez más grandes. Yo en estos años, desde que publiqué con ellos, noto cómo va creciendo, cómo cada vez llegamos a más sitios. Ahora, por ejemplo, van a salir los digitales, probablemente que salga el audiolibro ya pronto del primero también. Qué guay. Entonces, claro, porque trabajan muy de cerca con los autores y porque además apuestan mucho por ellos. ¿Qué pasa? Que yo mando el primer manuscrito y digo, bueno, como estos son meses y meses y meses de espera, pues ya se verá. Yo un poco con mi decepción, con la otra opción abierta de la autopublicación mixta, por así decirlo. A la semana y media, me manda un correo el editor y me dice, no lo he terminado, pero te mando ya el contrato. Y me dice, porque no quiero que te me escapes, me ha encantado. Qué Vamos, es guay. la cosa que más me ha subido el ego en mi vida, creo yo. Aquel mensaje, yo no me lo podía creer. Y unas palabras preciosas, unas comparativas que no me lo podía creer, vamos, a mí me daba mucho reparo que me comparasen con fantasía del nivel del que hablaba él en ese correo. Entonces, pues yo me quedé muy sorprendido y ya pues él me dijo, quiero firmar el contrato pronto, pero en persona, para que me cuentes qué tal el trabajo y el proyecto. Y ahí es donde pues, ya la ilusión total y es donde mi padre me da el consejo de ten cuidado a la hora de hablar con él, no le hables de que esto es un proyecto tan grande porque lo va a agobiar. Y entonces yo le decía, no, porque si se ha leído ya el primero,
ha visto que hay cosas que dan para algo grande, aunque el primero es un libro muy cortito, ¿sabes? Sí, Y yo recuerdo aquella reunión, la recuerdo con un montón de cariño, porque yo me preparé un PowerPoint con algo parecido a lo que te he enviado a ti, sí, solo que adaptado a su día, y yo le explicaba lo de, mira, y cada libro va a tener su logo correspondiente, porque esta es una manera de llegar así a los lectores y que se acuerden de, ¿no? de cuál es el simbolito de cada una y lo reconozcan cuando es el salto a otra saga o a otro episodio, y voy a hacer que los episodios se puedan leer por separado para que podamos hacer primero una trilogía y no haya problema y tal. Bueno, el tío se portó, Andrés, que desde aquí le doy las gracias, increíble. Y luego también, sobre todo, por la libertad. Porque él me ha dado una libertad que no me da ningún otro. De, como mencionaba antes, el título de Metafísica de la Victoria, por ejemplo, que mucha gente me decía esto con otra editorial, pues no te lo van a aceptar. te mandamos a la mierda, hablando pronto y claro, porque este título no vende, porque tal, pero sin embargo, cuando alguien acaba el segundo libro, dice, es que o se llama Metafísica de la Victoria o no se puede llamar de otra manera, porque tiene que ser así. Y hay grandes editoriales que muchas veces no funcionan así porque calculan a pérdida. Este autor, cuando venda 5.000 libros, me sale rentable, ya no le doy Ya, apoyo. Y él, tal, le decía, además yo preparé muchas cosas ya la iba preparando de antes. Por ejemplo, los logos no, pero los dibujos del final yo los tenía pagados de mi bolsillo de antes. O los mapas los tenía amigos míos pagados yo de antes. Porque yo decía, yo tengo que llegar a este señor y contarle que voy a hacer un proyecto muy grande, pero no decirle, tengo un manuscrito de 300 páginas y nada. Yo llegué, le enseñé cómo funciona mi apunte, las cosas que tenía preparadas, le enseñé todo y él, pues, lejos de asustarse, se motivó muchísimo, se se motivó puso muy muchísimo. contento. Sí, sí, a punto que cuando publicamos el primero ya me dijo el segundo cuando quieras. Y ahora el tercero algo muy parecido. Quiere dejar un poco más de espacio porque ya con dos la cosa funciona mejor que solo con un libro. Pero vamos, que para noviembre, diciembre es la fecha más o menos que estamos barajando. Entonces, al libro por año hay muchas editoriales que no te firmarían ese compromiso. También, por ejemplo, si quieres ponerlo, una de las imágenes que te he pasado, la Ujú. portada del primer libro, ahora explico un poco cómo funcionó. Nosotros sacamos una primera edición con una Sí, lo portada he visto que además viene aquí en la guarda. ¿No? con una portada muy chula de un Sí, muy dibujante que guay. ha trabajado para varios videojuegos, que creo que ha trabajado para el God of War también. Ujú. Vamos, un dibujante buenísimo, un mongol que dibujaba, vamos, Gambad desde la otra punta. Madanhang. Sí, Gambat Badankam, desde la otra punta del Madankan. mundo. Y el editor pues, apostó mucho por mí con la portada y tal. Que comentario así rápido, si veis que las portadas no son como esta, es porque como la velocidad de publicación es muy grande y esas portadas pues cuestan lo suyo, como él apuesta mucho por mí, pues hemos llegado a la conclusión de que vamos a seguir con el modelo este de los símbolos, ya que están por dentro y que tienen Este. tanto protagonismo, así minimalista, y cuando en un futuro tengamos la suerte, Dios quiera, Dios mediante, de sacar ediciones, no sé, en tapa dura o otra tapa blanda, a lo mejor con un estuche, es cuando volveremos a esa primera portada y a la otra, que no es algo que se haya desechado del todo, ni mucho menos. También muchas cosas de marca páginas, camisetas, cosas así se están trabajando. Y nada, pues, por ejemplo, la portada, un ejemplo de confianza, es que él cogió y me dijo, busca el dibujante que quiera y la editorial te lo paga. ¿Sabes? O dime cuánto te costaron los mapas o cuánto te costaron los dibujos de tu Qué amiga. guay. Te lo pagamos, aunque tal. Entonces confían muchísimo, muchísimo en mí y cosas de, por ejemplo, lo que hablaba antes, formato epistolar, ¿no? Del primer libro. El formato epistolar del primer libro, muchas editoriales grandes te hubieran dicho, esto es un lío, no se entiende, o estas notas a pie de página no se entiende. O, por ejemplo, que el que escribe la nota a pie de página se llama a sí mismo narrador, ¿no? Pues hay mucha gente que dice, es un lío, tal. Luego, conforme lee el libro, lo entiende. A lo mejor una editorial lo ve y dice, esto no tiene mucho sentido porque hace lío, tal, pero es importante que ese personaje se llame narrador a sí mismo, porque tiene su trasfondo. Y al final, desde la perspectiva de un escritor, está muy bien que un editor te dé consejos, él me ha dado muchos consejos, me ha cortado muchas veces las alas también, pero también está bien que él entienda que desde mi perspectiva, desde, como decíamos antes con el ejemplo, ¿no? Del lado del telar, las cosas sí están ahí porque tienen que funcionar así. Y cuando el lector lo lea, entenderá por qué el título es este, por qué los símbolos son estos, por qué el esquema de Crónica del Hijo Pródigo tiene un esquema tan concreto y mil cosas. Entonces está muy guay. Y yo tengo una relación de confianza muy buena con él, es que hablo con él prácticamente todas las semanas. Incluso para temas, por ejemplo, ahora de promoción, etcétera,
lo mismo, él pues tiene pues su trabajo, busca sus contactos, etcétera. Ellos no es que me dejen a mí libre, por así decirlo, Ya, pero sí es verdad que yo en muchos canales, por ejemplo el tuyo, que es que se lo recomiendo yo directamente y lejos de pasar de mí y de decir, no, porque es mejor contactar con el diario, no sé qué. Él directamente me dice, perfecto, dime la dirección, contactamos con él, etcétera. Por ejemplo, antes hablaba por ahí despacho de Raven, que también le hemos escrito, y mucha gente de este qué guay. mundillo, porque yo entiendo que la gente que nos gusta esta fantasía, pues a lo mejor funciona mejor con estos canales llegar a ellos que a través de otros modelos o de otra manera de comunicarse, etcétera. Y lo bueno eso es la Bueno, cercanía y que unas que cosas tengo no con él. quitan las otras tampoco, o No, sea, efectivamente, sí. evidentemente. O Sí, sea, lo sí, nosotros importante por ejemplo también hemos es salido no en cerrarse. ABC, en la cadena SER, en el Ideal y también son válidos y también son métodos clásicos, por Y así decirlo. evidentemente tienen una ventana muchísimo más grande. Sí, 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 claro. Obviamente. Sí, sí. Nosotros al final, este tipo de cosas, bueno, hablo en plural, bueno, igual, lo que has dicho de Raven, de mí, al final es amor a la literatura y es un poquito poner o ceder nuestros medios para poder ofrecer una ventana y colaborar de la mejor manera que podemos a enriquecer esto, la cultura. Sí, sí, Y sí, es... totalmente. A mí me gusta mucho este formato porque creo que es muy directo el tema de como cuando haces clubes de lectura o estos Sí, preséntalo, porque dais mucha cancha en general, en este caso en concreto tú, a autores como yo, que a lo mejor para contar algo así es más complejo, es más difícil, y sé que este público, pues un público más selecto, en el sentido de que son sí, gente que te sigue porque le gusta Sanderson, Abercrombie y tal, proyectos de este estilo, vamos a llamarlos, ¿no? No voy a compararme sí. con nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero sé que se me entiende. Sí, sí, totalmente. Además, luego se genera mucha comunidad en este sentido. Y en canales de Discord y tal, pues el chico estuvo el otro día en el canal de Search y no sé qué, pues me compré su libro. Ay, ¿qué tal está? Ah, pues me está gustando mucho a mí. Y al final se va moviendo un poquito de esa manera. Y bueno, yo qué sé, somos pesados, somos una comunidad lectora y dentro de lo que cabe, pues está guay. La verdad es que lo que te decía antes, sobre todo, da gusto oírte, da gusto escuchar la pasión que tienes. Muchas gracias. Ya, bueno, te dije 45 minutos, no, ahora llevo una hora y cuarto, pero si quieres antes de irnos, Yo encantado, yo prisa no tengo ninguna. si le Yo estoy quisieras aquí muy, dar, muy a gusto. vale, si le quisieras dar algún consejo a alguien pues que tiene su manuscrito, que lo está terminando o está en ello, pero no sabe muy bien por dónde tirar, qué se va a esperar, qué Ujú. consejos te dieron a ti o te gustaría que te hubieran dado ahora desde la voz de la experiencia. Eh, tanto si vas a querer autopublicar tu edición o ir a editorial o va igual. ¿Pero qué consejos darías? ¿Para escribir o para el mundillo editorial? Ambos, ambos. O sea, me Vale. interesan las dos cosas. O sea, si quieres hablamos de para escribir. Ujú. Mira, para escribir, lo que te comentaba antes, yo creo que lo más importante es leer, que no tiene por qué leerse solo fantasía. Yo, de hecho, he estado muchos años que he leído muy poca fantasía. Ahora estoy ahí pues, con Sanderson. Estoy leyendo también un autor américo-italiano, creo que se llama Christopher Ruccio, la saga del Devorador de Soles, pero está solo en inglés ahora. Estoy como volviendo a tocar la fantasía. He releído cosas de Tolkien, pero no he parado nunca de leer. Entonces, yo creo que es importante por el lenguaje, por la forma de Ujú. escribir, por otras perspectivas, etcétera. Leer sobre todo. Sí, es Pero como un cocinero puede que no disfruta de la que no comida. come, No se claro. puede, que no come, no se puede. Puede incluso más, como te decía antes, que leer, puede más incluso escribir. Hacer callo. Escribir una y otra vez, una y otra vez. Es un deporte. Yo con 18 y 19 tenía mi mundo muy bien organizado en muchas cosas y yo creía que ya escribía lo suficientemente bien como para que aquellas cosas que me parecían tan guay de contar fueran bien transmitida y yo ahora lo veo y digo, esto simplemente es el ego, ¿no? de un chavalín de 18 19 años. Que eso va de la mano con un tercer consejo. La calma, sobre todo para gente que tenga así mi edad, incluso un poco más. Es que no hay prisa ninguna. Es que También. no pasa nada por publicar con 30 40 años. Es que no hay ningún problema. Y si es un proyecto que tiene muchos años y que se genera esa prisa, como me pasaba a mí, yo ahora, por ejemplo, muchas veces veo cosillas del primero o del segundo incluso, y digo, si me hubiera esperado un año más, hubiera cambiado esto, no hubiera matado a este.
Claro, ahora me arrepiento, no me arrepiento grande, de manera grande, como decía antes, de que dejé muy bien pulido todo el primero, ¿no? Pero sí es verdad que al final no hay prisa ninguna. No la No, hay. si Dios quiere, no te vas a morir. En algún momento publicarás, en algún momento todo irá bien, etcétera. Y luego el tema de lo que decíamos antes, de coger un tema. Yo creo que es muy importante saber de qué está hablando. A mí ya te digo que me ayudó mucho. Cuando yo visualicé la idea del hijo pródigo, que iba dentro de estos textos, como he dicho antes, que eran de otros estilos de fantasía, que como no quería perder el tiempo, fui buscando cómo unirlos, pues el hijo pródigo era una idea que estaba por ahí suelta. De hecho, el hijo pródigo viene de estar yo masteando una partida de rol. Ujú, Yo decía: "Jope, qué guay me ha quedado esto, esto por qué no lo meto en los libros". Y ahí en esa partida de rol había esa idea, ¿no? Del tema de lo del nihilismo, como comentaba antes, y ahí fue cuando dije: "Vale, este es un tema, este es el tema del que yo estoy hablando", porque ujú. mis personajes cuando hablan de estos retos y tal, cuando hacen estas comparaciones filosóficas, cuando hablan estas conversaciones, incluso cosas de los sistemas de magia y cosas así, Sí. muchas de estas van relacionadas con este tema de filosofía, que cuando yo digo nihilismo no es que sea una obra nihilista en el sentido de Dostoyevsky, Tolstoy, etcétera, sino que es como algo, como un leitmotiv, ¿no? Como un Ya, MacGuffin, en el sentido ya, de sí, algo que sí, sí, mueve, sí, ¿no? sí. Claro, como hablábamos antes con Tolkien, la muerte, no es que todo hable sobre la muerte, obviamente pues, la comarca no habla Obviamente, sobre la muerte, claro, obviamente. pero es como un tema. Para mí es muy importante eso. Y luego, un consejo que para mí es de lo que más me ha gustado de Sanderson, porque, por ejemplo, yo critico no, en plan, no me gusta tanto de Sanderson su manera de escribir, me encanta su construcción de mundo. Su manera de Ujú, escribir porque a mí me gusta más, por ejemplo, el estilo Tolkien, por así sí. decirlo, más rebuscado. Pero para mí tiene una cosa que es que me encanta y ojalá haberla trabajado un poco más de antes. Y creo que es un buen consejo. Y es dentro del world building, ¿no? Dentro de la construcción de mundo, Sí. ser muy consciente que igual que dentro de lo que es el tema, encontrar un tema, ¿no? Una palabra, un concepto que se trabaje dentro del world building, joder, madre mía, se me va la A palabra, mí me gusta un montón siempre encontrar, también. encontrar un punto estético del que tirar. Porque es algo que está bien, pero sobre todo es útil en la época en la que vivimos, por desgracia o a nuestro favor. Pero que algo sea estéticamente muy diferente y muy llamativo, yo creo que es una gran ventaja. Y yo creo que esta idea de espada esquirlada, armadura esquirlada, etcétera, que a mucha gente le puede rechinar, ¿no? De espadas gigantes, parece un anime, ¿no? O O la cosas. estética de Nacidos de la Bruma también, que es súper Claro, claro, característica. exactamente. Yo creo que eso es algo que para un lector que está empezando, unificar estética para mí es súper importante, algo que estoy trabajando muchísimo ahora. Cuando yo hablo que dejo puntillas de otros estilos de fantasía, ahí también estoy yo trabajando mucho de, vale, ¿cuál es la estética mía que yo quiero que la gente piense cuando yo mezclo cosas de ciencia ficción y fantasía? ¿Cuál es ese punto intermedio? ¿Cuál es ese recuerdo que yo quiero que la gente piense? Si mi gente piensa en un Ujú, mago o piensa en un guerrero, ¿en qué tiene que pensar? Para que sepa que está en un mundo de fantasía, que tiene recuerdos ya. o, Sí, sí, o sí. referencia a otro estilo. Entonces, yo creo que con él eh, ha sido de mis grandes lecciones. Yo leo el prólogo de Seth y yo digo: es que el prólogo Qué es locura. perfecto por cómo te lo introduce todo. Es perfecto, parece un tutorial de un videojuego, Sí, literalmente. literalmente. Te está dando Pero, todas las reglas pero del juego, te está dando. lo mejor Sí, que sí, tiene es sí. la estética, porque es tan raro, es tan diferente, es tan particular. Entonces yo creo que ese sería otro de los consejos. No solo encontrar un tema en el sentido de Tolkien, sino una manera de tirar estéticamente. De hecho, esto de la unificación estética y Sanderson tengo una anécdota muy graciosa. Yo esto de la unificación estética, yo quería implementarlo en mis libros para que las espadas estuvieran apareciendo estéticamente de una manera que se pareciera a las espadas láser, era mi idea. Porque Ah, cuando yo empecé a fijarme en cosas de estética, yo decía: joder, el George Lucas, qué buena idea cuando se le qué ocurrieron las guay. espadas láser. Porque es algo unificado y entonces la gente pues Y es piensa en eso. Y icónico. cuando yo busqué Brandon Sanderson, una de las primeras veces que yo busqué, y yo vi al tío que se le forma, que el dibujo está chulísimo, la espada de A Brumasil, través de la dije: no bruma. me lo puedo creer. Qué buena idea, qué buena idea. En plan de, claro, es una manera de conseguir eso, unir puntos estéticos, incluso para unas crónicas muy grandes como lo mío. Si quieres hacer muchos estilos o muchas maneras diferentes, no solo algo grande, sino algo pequeño, conseguir transmitir eso. Porque al final estamos en un mundo muy rápido y a la gente le tiene que llamar mucho la atención, ¿sabes? Sí, Es un poco eso por es. desgracia, pero creo que también es a nuestro favor, porque yo estoy viendo las imágenes más increíbles que estoy viendo nunca de fantasía. ¿Por qué? Porque es la manera, es el reclamo de contactar con la gente. Yo, por ejemplo, Dune es algo que tengo pendiente hace muchísimos años y nunca he visto
dibujos tan guay de Dune en mi vida, como ahora con TikTok, redes sociales, Sí, etcétera. Ni tanto edit, ¿no? Los famosos edit con el audiolibro de fondo, etcétera. Entonces, yo creo que ese es otro de los consejos. Y luego, por último, dentro de lo que es escribir, tener lectores beta. Tener lectores claro, beta y todos imprescindible. los que se pueda. Yo algo que me ha ido muy mal. Porque yo tengo algo muy raro que al final de mis lectores no suelen ser los que están ahora, no suelen ser mis mejores amigos. Me está leyendo gente que me acaba de conocer o cosas de ese estilo. Entonces, cuando yo, retrocediendo en el tiempo, intentaba mandárselo a lo mejor a amigos míos, pues a mí no me ha leído nadie. Entonces, un poco un problema que tuve yo es que a mí me leía mi padre. Por eso la anécdota que contaba antes con la editora esta de La Horda del Diablo, porque necesitamos ese punto de vista. Porque, por ejemplo, también tenía mi amigo el corrector, pero yo creo que era en aquellos años uno de los pocos que lo leía. Ya, Entonces, claro. claro, lo que me diga mi padre o lo que me diga mi madre, por ejemplo, ¿no? Que también me ha leído siempre, pues no es lo No es mismo. Entonces, objetivo, es no muy, puede muy ser del importante todo eso. objetivo. No tiene por qué ser amigo. De hecho, es que yo creo que es incluso mejor. Porque si alguien tiene que decirte esto es una mierda, pues te lo va a decir. Y si alguien que no es tu amigo te va a decir esto es una maravilla, pues te va a sentar mejor todavía, porque sabes que no te lo está diciendo por, Es cierto. por cumplido. Así que yo creo que es muy importante. Y al fin y al cabo, eso es lo mismo que el segundo consejo. Eso es lo mismo que escribir, escribir y escribir. Porque si tú tienes lectores beta y te van haciendo correcciones, tú vuelves y escribes. ¿En qué he fallado? ¿Qué puedo cambiar de esto? Etcétera. Y respecto al control de cambio con los lectores beta, también tener muy claro cosas que yo he sido también muy malo en eso, de cómo quieres, por ejemplo, narrar o cuál quieres que sea tu manera de describir, ¿no? Por ejemplo, mi manera de describir o de narrar siempre ha sido muy poética, ¿no? Muy Tolkien, vamos a decir, no tan Ujú. recargado ni mucho menos. No, pero ese punto intermedio, vamos a decir Martin, ¿no? Yo R.R. Martin. Vale. Pero, por ejemplo, yo, aunque lo hacía sin darme cuenta, nunca llegó a pensar qué tipo de narrador estaba empleando yo. Yo no lo he pensado nunca. Yo simplemente pues escribía como me salía. Pero luego leyendo otros libros, pues yo decía, anda, pues como te comentaba antes con el archivo de las tormentas, anda, pues esta narración tal. Y yo, por ejemplo, utilizo muchas veces la primera persona. En el primer libro se utiliza mucho en las cartas. Pero Claro. yo nunca lo Pero pensaba, la, también la es trascendencia, fruto claro. del formato epistolar también, Sí, sí, yo evidentemente. no, claro, pero me salía natural, no era algo que lo tuviera en cuenta como a priori. Y entonces, si alguien quiere otro consejo más, sería ese, de no solo tener claro el tema, la unificación de los estilos, de cuál es la imagen, cuál es la portada, por así decirlo, que yo quiero vender, ¿no? Sino también un poco eso, de voy a narrarlo de esta manera, a veces voy a introducir estos elementos, no quiero pasarme con esto, nunca quiero llegar a esto, etcétera. Y poder poner un poco dentro del control de cambios con los lectores beta un círculo de confianza, que también luego puedes romperlo, ¿eh? Que eso está muy bien, pero si lo has trazado en un inicio, ya sabes cuándo lo estás rompiendo. Ya es un Eso es. punto, claro, Eso un punto es. muy interesante. Eso es. Al Y final respecto es. al mundo editorial, es un poco lo que he contado Ujú. antes. ¿Tiene alguna pregunta en específico respecto a No, no, lo que no. comentaba antes dentro de mi aventura editorial? No, no, no. Es básicamente como un tip, un consejo, eh, yo qué sé. O sea, tienes pensado que quieres, pues, porque es tu caso, quieres hacerlo en editorial. ¿Cómo te Ujú. empiezas a poner en contacto con ellas? ¿Cómo manejas la frustración de los noes? Entiendo que también muchos vacíos que nunca llegas a saber. Eso es lo que más se da. Y yo creo que eso es peor que un no, porque un no a Sí, veces va acompañado pasa como de cuando una buscas trabajo al frustración. final. Claro, sí, sí. Un no al final es una frustración para hacer cambios, que venga, Ujú. voy a volver a intentarlo. O, por ejemplo, a veces el no puede acompañarse de no por esto, esto y esto. Y va un poco de lo mismo, no tienes que buscártelo tú solo mediante la frustración. Pero es que yo, por ejemplo, no he recibido nunca un no. Porque lo que he recibido siempre han sido silencio. El no más explícito, por así decirlo, fue en el concurso este que mencionaba antes, Ya, pero no se me dio un no. Yo lo envié y no tuve, de hecho, no tuve ni acuse de recibo. Yo no sé si concursé, ¿sabes? Entonces, eso es lo que pasa con las grandes editoriales. Y luego las es una medianas, pues lástima. era algo así. Es que ni siquiera en aquel momento casi todas estaban muy cerradas. También fue los años de pandemia, gran parte de todo esto. No se recibía manuscritos. En España la fantasía está muy mal. Las tres grandes, HarperCollins, Planeta, Penguin, van fagocitando editoriales medianas. Entonces, al final todo entra dentro del, ¿no? Dentro de un gran esquema que está muy bien, pero que también tiene el inconveniente en el sentido de dar con eso. Bueno, de hecho, sí tuve un no. Y fue una editorial grande, ahora que lo pienso, pero no fue un no porque no le gustara la obra, fue un vacío, pero con una explicación.
fue no, porque nosotros ya solo traducimos obras o compramos, pero sobre todo traducen obras que ya han petado, ¿sabes? Entonces, claro, No se apuesta ahí por hay una producto barrera, nacional entonces, hay prácticamente. una barrera, hay una barrera muy, hay una barrera muy, muy dura. Entonces, Claro, pero ¿cuál es mi consejo? cuál es el lugar Dime. del escritor novel en este nacional, al final? Yo creo que puede ser un poco, pues, contacto de editoriales medianas como tuve la suerte yo, de que mi padre, que tenía un amigo que también publicó con Algorfa y tal, pero yo creo que esa puede ser un poco eso. O gente que vía autopublicación, incluso cosas como Wattpad y todo eso, hayan conseguido tener muchísima repercusión y vayan ya no con una novela, por así decirlo, que no lo critico, sino con números. Decir, yo he llegado a tanta gente. Y este es el producto. Entonces, Sí, claro, es una apuesta entre comillas no sé segura. hasta qué punto, si tú has autopublicado una novela, ¿vale? Ujú. ¿Esa novela luego tú la puedes sacar en editorial o ya no? Porque Sí, sí, ya... claro, cuando acabe el contrato. Depende de lo que hayas firmado, efectivamente. Bueno, pero Normalmente es... puede ser 5 de año. Hay Ujú, cláusulas, por ejemplo, como si fueran fichajes, pero claro, una editorial tiene que apostar mucho por ti si quiere decir, voy a pagar para recuperar una antigua trilogía y ujú. a cambio me firma el siguiente. Eso es muy difícil que se dé, muy difícil que se dé. Por eso digo que tienes que llegar o con números o con el consejo que voy a dar, yo creo que tienes que llegar con una propuesta muy clara. Y normalmente eso va de la mano, por lo menos es como lo intentaba yo, con una carta de presentación del autor, de su modo de trabajo y tal. No va a decir soy Ciro, me gusta tal, sino lo que es la manera de trabajar, lo que es una presentación de la obra y, y por así decirlo, un capítulo suelto o las primeras páginas del libro, etcétera, que funcionen un poco, como decíamos antes con el prólogo de Matar, ¿no? O con el Ujú. recurso de la muerte de Tolkien, de una manera donde la editorial vea muy claro de qué va. De qué va. ¿Sabes? Entonces, a mí me costaría mucho, por ejemplo, hacerlo ahora con el lenguaje de la guerra. Decir, voy a pasarte las primeras páginas para que sepa exactamente de lo que va. Pero es un poco yo creo que esa es la recomendación. Porque si tú le mandas el manuscrito, a lo mejor ya lo posponen y tal. Sin embargo, si le pasa una carta de 2 páginas y 5 páginas para leérsela, puede ser que Más se las miren. asequible. Nosotros con Algorfa, eh, es un poco semi-confidencial esto, ¿vale? Pero estamos Bueno, a ver, no... intentando, vamos a decir, encontrar un dibujante de cómics, por así decirlo, ¿vale? Y es una propuesta mía, un poco loca, pero es algo que sé que estamos intentando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros pues, regalamos los libros, igual que, por ejemplo, te lo hemos enviado a ti, ¿no? Por cortesía, pero yo no puedo mandarle el libro y decir, ahí lo tienes, a ver si quieres esto, sino que tienes que entrar pues, con una presentación, con una serie de capítulos seleccionados, etcétera. Porque al final, en un descanso, por así decirlo, alguien puede que se lea 5 o 6 páginas, pero en un manuscrito de 400 páginas o algún tocho así grande, pues Claro, dice, bueno, lo pongo en la cola. Y las colas son inmensas. Es que a lo mejor a mí me responden de aquí a 2 años una editorial y me dice, mira, que no hemos leído el libro y nos ha gustado. Y no saben que yo ya he publicado, porque su cola es de 2 años y medio, ¿sabes? puede ser, Entonces es claro. un mundo muy duro y la verdad que es muy triste. Uno de las mayores frustraciones de mi vida fue aquel verano con el tema del concurso, cuando pasaron los meses de puede que no haya ganado, pero puede que te contactemos. Yo esperé súper confiado y fue muy duro. También te digo, era una época donde era mucho más, tenía como mucho más ese ego del escritor Nobel y tal, Ujú. pero aún así es duro que tú veas que está haciendo algo que lo consideras que está bien y que no es que no te digan, no, es que no hay respuesta ninguna. Entonces es muy triste, pero desde mi perspectiva, animar mucho a los escritores, de verdad, porque hace falta mucha fantasía nacional. Sí, desde Así luego, que. Ujú. desde luego. Y luego, también yo recomendaría un poco, que es lo que estoy tratando de hacer, como te decía antes, apostar por vuestro mundillo, porque tenéis un contacto con la gente que es maravilloso. Antes me decía, están diciendo esto en el chat. Es que eso es una maravilla, porque son preguntas muy específicas, gente que de verdad está muy dentro Eso del es. mundillo, y la mayoría de los que estáis aquí, sois gente que respondéis, que no sois grandes empresas que solo quieren rédito, sino que
os interesa, sois curiosos, etcétera. Entonces, yo por lo que estoy viendo ahora, creo que es una apuesta muy buena. También incluso por vosotros, porque esto es una simbiosis, Claro, ¿sabes? Y evidentemente. también, sobre todo, por otros autores españoles que digan, jope, este chaval está escribiendo, yo creía que los españoles no escribíamos fantasía por algún motivo extraño y voy a tratar de probar, de acercarme a este mundillo, de leer a otra gente, etcétera. Son granitos de Así arena, que al final, que entre todos sí, podemos sí, hacer algo. literal. Es un castillito muy pequeño y tal, pero al final yo confío mucho, en la fantasía aquí. Sí, sí. Hombre, aquí hemos tenido gente muy grande de fantasía. Hemos tenido a Laura Gallego García, Laura por Gallego, ejemplo. eso La es. gente, la gente no es consciente de lo grande que es. Laura Gallego tiene una serie en Netflix que a la gente le ha podido gustar más o menos y a lo mejor ha salido mejor o peor. Yo, por ejemplo, no sé cómo ha seguido. Yo me vi las 2 temporadas que había por lo pronto. A mí me gustaba un montón. Pero ¿quién puede decir tengo una serie en Netflix? A lo mejor no ha tenido el mejor Hay presupuesto autores ni la mejor. nacionales que es una brutalidad. Una brutalidad. Claro, y tal, pero no hay un Tolkien español, tal vez, puede que sea eso. Y entonces no. Aquí se vende más thriller, Sí, más... sí, sí. Sí, Historia exactamente. mucho, mucha historia. Mucha historia, Novela exactamente. histórica, sí, sí. Posteguillos, sí, Entonces sí. es un mundo muy difícil, pero yo no creo que sea imposible, pero vamos, pero ni mucho menos. Entonces, es poco a poco, claro. Yo digo ni mucho menos como si yo estuviera aquí vendiendo un montón de libros de fantasía, que yo voy muy poco a poco y tal, pero ya es un gran paso. Y si yo he podido darlo, sé que hay mucha gente que seguro que puede, que tiene proyectos muy, muy interesantes y vamos, que yo confío en los escritores de fantasía españoles. Vamos a darle unos ánimos. Muy bien. Pues nada, Ciro, tío, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un Jope, muchísimas gustazo gracias a ti. y agradecerte pues eso, la pasión y el volcarte tantísimo en tu obra y todos los años que nos quedan de disfrutarla. Estoy deseando ponerme con ella. Hablábamos de la cola, yo igual, al hacer. Claro, yo es que tengo el inconveniente de que me debo un poco a la actualidad de libros que van Claro. saliendo, que quiero que leo para traer al canal y eso, y a la vez traeros a vosotros, autores noveles, y igual, el año pasado me puse, empecé con esto de Te lo presento y traje varios autores, creo que han sido 9, y Tengo ahora que echarle yo un buen vistazo, sí. ahora este año hay cosas muy guays, ya lo verás, tú entre ellos, desde luego. Y ahora Gracias. estoy, pues por orden, según han ido viniendo los Te lo presentos, pues también leyendo. Ujú. Ahora que Sanderson nos suelta un poquito el brazo, parece ser, pues es la oportunidad. Así que nada, tío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Nada, también muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, de a tu verdad. editorial por ponernos en contacto, enviarme los ejemplares. De verdad que es una gozada y para mí es un honor tenerlos. Y gracias a los que habéis llegado hasta aquí, habéis estado con ¿Hay alguien nosotros. más de algún comentario, algo que no es que no me gusta dejar así a Eh, alguien tirado? bueno, el último comentario que he leído es, si hay algo que en España gusta mucho es la droga. Que dice Aya. Aya es, te he comentado antes que tengo Lo de los heraldos, sí. una amiga corrigiéndome, es Aya la que Ah, vale, la amiga. está Pensaba que era haciendo un miembro del canal. correcciones. Bueno, sí, prácticamente. Aya es la hostia. Y nada, que un abrazo en el número 2 ha sido muy, muy, muy chulo. Y pues eso, dejaré aquí para los que estéis viendo esto en YouTube, enlace para que podáis adquirir, echarle un ojo a los libros, que como digo, están en Ujú. Amazon, o sea, no vais a encontrar muchísimo problema. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Ciro, mil gracias. Joder, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Es que me has dado una oportunidad de poder aquí hablar de prácticamente todo y eso se valora mucho, porque a veces yo siento como que me quedo con esas ganas de contar un detallillo más, un algo más de la trama, etcétera. De hecho, si una petición, Sí, si claro, puedes leer la sinopsis del primero, porque es verdad que hemos hablado de claro, muchas cosas del primero y del segundo, pero no hemos comentado algo de personajes, por así decirlo, explícitamente. me También parece es algo que guay, no suelo hacer, ¿eh? me parece guay. A ver. Ujú. En aquellos tiempos, antes de que los océanos devoraran el Atlantis y el diluvio anegara la tierra, cumplía en aquel mundo el grueso de su castigo bajo la marca del pánico y las lágrimas el hijo pródigo, a quien pese a todos sus nombres ya solo le quedaba ese infame título. En esta historia, primer acercamiento a esta divina tragedia, descubriremos Arzawa, desde los ojos de un curioso mago que sospecha que el mundo oculta un pasado épico tras las leyendas y religiones. Comenzará su investigación leyendo las historias que rodean a Nenroth, el nacido de la guerra, un Balaing, raza asociada a este legendario mundo antiguo y que su contemporáneo tiempo trata de aniquilar.
Nenroth, un día, recibirá la invitación de un profeta, pero él conoce bien la sordidez del mundo. Será su maestro quien tendrá que guiarle en su camino para conocer el lenguaje de la guerra y cómo usarlo para cumplir con su deber. Muy, muy guay. Muy guay. Perdona que me vaya trabando, estoy agotado ya, son las 10 de la Sí, noche. sí. Llevo desde las 7 en pie, pero una maravilla. La verdad es que sí, es una gozada. Pues muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Un placer. Y un placer a toda la gente que nos ha estado viendo. Eso es. Un Pues placer, nada, un saludo. un saludo. Venga, pues nada, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Venga, hasta pronto. Espera, tú no te vayas todavía, ¿eh? Venga, hasta pronto.